Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense, a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Cerramos hoy los actos que hemos dedicado durante el mes de octubre a celebrar la Hispanidad con este acto coral. Lo hemos titulado acto coral porque, como ven, estoy muy bien acompañado. Además que soy muy, como dicen ahora los chavales, soy muy fan de todos ellos. Los he escuchado en la radio, los he seguido yo, bueno, como muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, pues el acto de hoy se llama Las riendas de la Hispanidad y tenemos con nosotros esta tarde a don Carlos Canales Torres, que es licenciado en Derecho, máster en Informática de Gestión, director de varias revistas de historia, divulgador de la historia, específicamente, bueno, la verdad es que casi de cualquier rama de la historia. Yo te escucho desde La Rosa de los Vientos, no te digo más. Pero un crío, entonces. Era un crío, sí. Yo era de esos que estaba escuchando y la verdad es que sabe de todo y además lo suelta a motor, ya sabéis, habla a una velocidad tremenda, las ideas van más rápido que la voz. Y bueno, y hoy ya nos ha estado contando ahí unas cosas interesantísimas y seguro que lo vamos a pasar muy bien con él. También está con nosotros don Gonzalo Rodríguez García, que es doctor en Historia, escritor y divulgador de la tradición sapiencial. Don Daniel Gómez Aragonés, que también es licenciado en Humanidades y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. También tenemos a don Héctor Castro Tejido, que ya lo conocen también, Tejido, eso es. Profesor de lengua inglesa y escritor de novela histórica, lo tuvimos aquí ya presentando una de sus novelas, si recuerdan. Dice, él mismo se define como un caballero a la antigua y bohemio a la moderna. Qué bueno. Está muy bien. Y creo que no me dejo a nadie ya, estamos todos, ¿no? Bueno, yo no me he presentado, pero bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, soy Manuel Rodríguez y bueno, tengo el placer de ser el presidente en estos últimos tiempos de esta sociedad tan centenaria, que saben que dentro de nada cumplimos 250 años. Aquí os quiero ver a todos para este centenario, ¿eh? Que esto vamos a esperar, estamos preparándolo para que sea algo realmente sonado. Bueno, pues les voy a dejar ya con ellos. Vamos a ir por turnos. Más o menos está previsto que hablen unos 20-25 minutos cada uno. Esto ya saben, se prevé, pero luego la realidad puede ser cualquier otra. Pero en cualquier caso creo que disfrutaremos todos de ello. Así que le voy a hacer la palabra a Carlos Canales para que dé inicio a estas riendas de la Hispanidad. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos todos. Es la segunda vez, yo creo que estoy aquí, en este sitio tan bonito, rodeado de gente que, como tengo información privilegiada, he decidido venir de blanco, no por ser del Madrid, sino porque sabía que iba a ir diferente, y así me destacaba claramente de mis compañeros. Me ha tocado ser el primero, cuando en realidad yo voy a hablar prácticamente de lo último. Pero, bueno, de lo último al menos en lo que sería el elemento político. Como no sé, estaba anunciado la presencia nuestra, pero no claramente que íbamos a hablar cada uno, en mi caso voy a hablar de la Hispanidad perdida, del Pacífico español, o sea, del Océano Pacífico, y cómo probablemente es de todo lo que fue territorio de la corona española en algún tiempo, sin duda alguna, lo más olvidado. Normalmente, cuando alguien se refiere al Pacífico español, suele pensar en Filipinas. Es lo lógico y es lo evidente y es lo natural, puesto que fue, pues junto con Cuba y Puerto Rico, la última provincia perdida del viejo imperio español, sin contar las africanas, es decir, el Sáhara o Guinea, pero, al fin y al cabo, también una de las que tiene, dentro de lo que es la imaginería popular española, una carga de fuerza más alta, porque al igual que Cuba, se consideró un drama nacional su pérdida en 1898. Sin embargo, muy poca gente sabe que ese mismo año que se pierde Filipinas, se pierde también la isla de Guam. La isla de Guam, que, como ahora enseguida veremos, era un punto esencial en lo que fue una de las rutas marítimas más importantes de la historia de España y de la historia del mundo, que fue el Galeón de Manila. Pero además, un año después, y ahora estamos en el aniversario, hace 124 años, se perdió los últimos territorios españoles en el Pacífico, las Islas Carolinas, las Marianas y las Palau. Este territorio inmenso, si lo miran en un mapa y colocan Filipinas, verán que todo el territorio que hay en el mapa a su derecha, arriba y abajo, en una extensión kilométrica gigantesca, más o menos como de Madrid a Atenas, era territorio entero español, eran aguas españolas. Realmente, los tres últimos archipiélagos que correspondían a España, que fueron vendidos a Alemania en 1899 por un tratado,
Esos territorios en realidad habían sido mucho más extensos, porque desde el punto de vista formal o de lo que era declaración de soberanía, en realidad España llegó a controlar prácticamente el Pacífico entero. Yo, a diferencia de algunos, aunque ahora está muy de moda en Sevilla colorear mapas de manera muy bonita y poner todo esto en español, bueno, no lo era y sí lo era. Intento explicar. El Pacífico es un territorio para nosotros perdido y abandonado, primero porque está muy lejos, segundo porque es muy grande y tercero porque no brillaba tanto como los otros grandes territorios de la corona española, como podían ser los virreinatos, por ejemplo, de Nueva España o del Perú. Sin embargo, para lo que es la historia mundial, es probablemente una de las mayores aportaciones que tenemos como nación y como colectividad, sin lugar a dudas, porque es la base de la primera globalización. Fue la única manera que el mundo tenía de conectar el resto del planeta con Europa, porque América, que era lo que estaba en medio entre África, Europa y Asia, para España solo tenía un camino de llegada. Por lo tanto, quiero empezar por ahí. A veces se olvida, hace poco yo leí una de estas cosas, porque es muy complicado hacer publicidad acerca de lo que hemos sido, lo que España ha aportado a la historia del mundo, porque en líneas generales está muy olvidado y muy poco reconocido. Está muy poco reconocido en el resto del mundo y muy poco reconocido aquí. Aquí incluso hay gente que lo discute y hasta son enemigos de ello. Pero hay algunos hechos objetivos que no se pueden negar. Con lo cual, como fue una cosa que me vi hace poco en un foro y me enfadó bastante, porque era un típico cretinoide anglosajón que decía que qué valerosos los vikingos que navegaban por mares desconocidos y qué cobarde los españoles que tenían miedo cuando iban a América. Bueno, en fin. Todavía hace unos días alguien me recordaba, porque puse una nota sobre ello y me puso una nota, de que en la enciclopedia británica, a principios del siglo XX, se seguía diciendo que Francis Drake fue la primera persona que dio la vuelta, el primer capitán del mundo que dio la vuelta con su barco. Es una manera muy inteligente de ocultar la realidad. No fue el primero, ni fue con su barco, pero al decir que era el capitán de su propio barco, de esa manera intentaban evitar el reconocimiento al Cano, porque según los ingleses, el Cano nunca fue capitán de la Victoria. Ambas cosas son falsas. Por supuesto, el Cano era capitán de la Victoria, por supuesto, la primera vuelta al mundo le corresponde a él, no a Magallanes, y por supuesto, no fue el primero Drake. Pero es que hay algo más. A uno de los ingleses sí le contesté. Le dije, si contamos por personas, de la expedición del Cano, no llegaron solamente los 18 que llegan en la Victoria, llegaron en total 44. Pero cuando Drake consigue dar la vuelta al mundo, 193 personas habían dado la vuelta al mundo. Y ustedes dirán, ¿por qué no ha dicho españoles? Porque había italianos, portugueses, alemanes, flamencos, españoles y griegos. De entre los 193 que la dieron antes de que llegara el primer inglés. Pero es que lo curioso es que había 3 que en el siglo XVI habían dado la vuelta al mundo 2 veces. Y conocemos sus nombres. Todo esto, si yo lo pregunto aquí fuera, no tiene ni idea ni Dios. Nadie. Y si lo pregunto en la Facultad de Historia de la Complutense, el resultado es el mismo. Entonces, como este es el problema, ¿por qué llega España al Pacífico? España llega al Pacífico por una pequeña casualidad. Y es que cuando Vasco Núñez de Balboa pisa la Mar del Sur, cuando eso se conoce en el Consejo de Castilla y en Sevilla, en la Casa de Contratación, alguien sabe que hay un mar, que es el que buscaba Colón, que nos separa de Asia. Y que estamos, los castellanos, en el mundo del mar que toca Asia. Con lo cual, Toscanelli definitivamente no tiene razón, y el mundo no tiene 20.000 kilómetros, sino que tiene razón Eratóstenes y tiene 40.000. La cuestión entonces es, ¿cómo la atravesamos de lado a lado? Porque cuando se hace el Tratado de Tordesillas, América no existía. Era una cosa que había ahí, pero no estaba definida como un continente. Con lo cual, el objetivo castellano era el mismo que tenía Colón, llegar a Asia. Y en concreto, llegar a la especiería, a lo que hoy son las Molucas, Indonesia, el mayor emporio de riqueza del mundo. Con lo cual, como México todavía no existía, coincide con la conquista de Cortés, y Perú ni se imaginaba, el objetivo castellano era ese, llegar a la supuesta línea de marcación castellana en el otro lado del mundo del Tratado de Tordesillas. Exactamente igual que a Portugal le tocaba un poco de Brasil, Castilla quería saber si tenía territorio en Asia. Y la única manera de llegar era contratar a un cabreado. Magallanes es un tío que se había enfadado con su rey, con su corona, era como un jugador de fútbol de primera de la Champions League que le coge el mejor equipo porque está discutiendo con el equipo anterior y le ficha. Pero a Magallanes se le contrata solamente para ir
a la especiería, buscar la delimitación castellana del territorio y, si es posible, establecer una base allí, porque sabían que era el lugar más rico para Castilla del mundo, y encima le abría las puertas del comercio con Asia. Magallanes muere, como es bien conocido, en Mactán, y Elcano tiene la feliz idea de no arriesgarse a volver por el camino de Magallanes, ir por el camino portugués arriesgándose, su vida, porque si los portugueses les pillaban sabían que los iban a matar. El viaje a Elcano es de los más asombrosos de la historia de la humanidad, pero no me voy a centrar en él, simplemente que cuando llega a España, la corte española es en ese momento la gente del mundo que más sabe sobre mecánica de los vientos, los mares y las mareas en el planeta entero. Magallanes era un navegante genial. Cuando él atraviesa el estrecho y lleva su nombre, él sabe a la perfección lo que tiene que hacer. Se guía por la intuición. Él piensa, es un precientífico, que si Dios ha hecho que el mundo funcione, porque ellos creían en Dios, que el mundo funcione de una determinada manera en el Atlántico, probablemente habrá hecho que funcione de la misma manera en el Pacífico. Con lo cual, lo que él toma es rumbo noroeste para intentar alcanzar el paralelo 3640 arriba. ¿Para qué? Para que los vientos, igual que en el Atlántico, le lleven hasta las islas de Poniente, hasta las Filipinas. Lo clavó. El único problema que tiene es que no se encuentra una isla en miles y miles y miles de kilómetros, que también hay que tener mala suerte. Entonces, cuando ya acabó con los chinches, las ratas, los perros, el cuero y se estaban comiendo los zapatos, pues en ese momento alcanzaron las islas de los ladrones, lo que luego va a ser Guam, una de las futuras bases, muy cerca, y desde ahí consiguen llegar a Filipinas. Por supuesto, Castilla, una vez que tiene conocimiento de lo que hace Elcano, es inmediatamente hacer lo mismo. La expedición de Jofre de Loaysa, que lleva de segundo a Elcano y que vuelve por la misma ruta de Magallanes, al mismo destino, para intentar lo mismo. Año tras año, durante varias expediciones, Villalobos, a España las cosas le salen razonablemente mal. Hostilidad portuguesa, distancias inmensas. Tengan en cuenta que la victoria que había aquí, poco más o menos, que había en donde estamos. Y con esto se arriesgaban a dar la vuelta al mundo entero. A mí me preguntaban cuánta gente sería capaz de hacerlo con un barco moderno actualmente. Nadie, prácticamente. Les aseguro que con una carabela o una nao de 200 toneladas, o de 150, no tenía más, es algo realmente muy notable. Pero España seguía obsesionada, la corona española, en establecer una base en las islas de Poniente, porque sabía que si lo lograba, tendría acceso a las riquezas, no solamente de la especiería, sino también de China y Japón, de Zipango, como hacían los portugueses, y podría rivalizar con ellos. Se convierte en una verdadera obsesión, y va mandando expedición tras expedición, que cada una de las historias de cada uno de los barcos daba para que este señor haga 1000 novelas y 50 libros. Porque es absolutamente espectacular. Cada barco, lo digo así, cada barco y cada tripulación tiene su propia historia y es increíble. Pero, gracias a la conquista de México, España logra algo. Tiene, una vez que construye la Barra de Navidad de Acapulco, tiene un puerto en el Pacífico, en la zona norte. Con lo cual, tiene un lugar desde el que acortar el camino. Ya no hay que bajar hasta el Cabo de Hornos, no tienes que ir por un viaje tan complicado, sino que puedes partir perfectamente de las costas mexicanas del Pacífico y llegar desde ahí a Filipinas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los vientos son contrarios y no se puede volver. Pasa lo mismo que en el Atlántico. Cualquiera que ha viajado a Estados Unidos, a la zona norte, sabe que tarda mucho menos cuando viene que cuando va. Porque cuando viene los vientos son favorables y cuando va los tiene contrarios. Los portugueses tardan más de una década en descubrir las Islas Azores, que están juntas, porque les sopla el viento siempre en contra. Bueno, pues como este problema existe en el Pacífico también, el problema de los barcos es que llegaban bien a Filipinas, pero no podían volver. Lo cual a España le producía un grave problema, y es que todas las riquezas de China y Asia que estaban a su disposición no se podían consolidar porque ni teníamos una base firme en Asia, ni podíamos llegar a América para volver, aunque partiéramos de costas americanas. Cuando se conquista el Perú, se abre otra vía de comunicación, más al sur. Y es que no solamente podemos partir de México, sino que podemos partir del Callao, podemos partir de Lima. Con lo cual ya tenemos dos rutas, Pacífico medio norte, Pacífico medio sur. En ambas el problema es el mismo, es fácil llegar, pero no volver. Pero en una de las operaciones, porque España juega con dos operaciones paralelas, lo que llaman la búsqueda del tornaviaje, el poder regresar de Filipinas y Asia a América, y al mismo tiempo establecer una base sólida en Asia. Eso lo logra Legazpi partiendo de México, con los conquistadores de Filipinas son básicamente novohispanos, indios de Tlaxcala, que llevaban como combatientes básicos de apoyo. Cuando se logra construir Manila, no solamente se logra una base, se logra la mejor ciudad construida por los europeos en Asia en 300 años, por no decir que la única. El hecho es que al hacer Manila, España no solamente tiene una base en frente de China, de Taiwán y al sur de Japón, sino que tiene la mejor base.
El esfuerzo que hay que hacer para lograr algo así es inimaginable, porque lo que no he contado, porque no hay tiempo, es que en todo este periodo, cada expedición que se hacía, cartografiaba, levantaba mapas, tomaba datos sobre las mareas, los vientos, las costas, los naturales de las islas que descubrían, las señalaban y las marcaban en mapas que por supuesto eran ultrasecretos, que se mandaban todas a través de México y luego de Veracruz a España o por los propios capitanes cuando regresaban como poco más o menos que un tesoro personal, un conocimiento lentamente de todas las islas de lo que llamaban todavía los mares del sur. En esas expediciones, por azar, por búsqueda científica o por exploración, se encontraron prácticamente la totalidad de las islas conocidas del Pacífico y las importantes, sin lugar a dudas, todas. Lo digo para los que dudan de la capacidad científica española, primero había que llegar allí, que ha dicho que ahora mismo sigue siendo difícil, pero llegaban sin navegación satélite, sin vapor, sin carbón, sin radio, por territorios que no conocían, basándose simplemente en la orientación de las estrellas en la brújula y en su experiencia náutica. O sea, adentrarse a miles de kilómetros de distancia de cualquier base conocida, en lugares que ni siquiera sabían exactamente cómo eran. Y lo hacían, a veces sabiendo que podían enfrentarse, quedarse temporadas en el mar, sin comida, sin bebida y sin nada. Bueno, en cada uno de estos datos, de estas anotaciones, España construyó un mundo entero nuevo. El Pacífico es entero una construcción española, entero, desde Nueva Zelanda hasta Alaska y desde México hasta Kamchatka, entero. Solamente hay dos pequeñas excepciones, la zona norte del mar de Bering, que corresponde al marino danés que trabajaba para los rusos, Vitus Bering, y la zona sur, la que luego exploran los ingleses, y Abel Tasman, los holandeses, en la zona de Tasmania, sur de Australia y Nueva Zelanda. Pero lo hacen muy posteriormente y con mapas capturados a los españoles en Manila, en 1761, o robados. Bueno, la historia de los mapas daría también para otro libro. Resumiendo, a principios del siglo XVII, durante 80 años, 80, no hablo de 5 o 6, ningún barco que no tuviera bandera de Castilla, luego de España, entró en el Pacífico. Ni uno. Si eso no es superioridad científica, técnica o cultural, que me lo diga alguien. Ni uno. Cero. Cuando llegan los primeros holandeses, los primeros barcos holandeses o ingleses, llegan con dinero, con fuerza, con energía. Pero da igual, durante el siglo siguiente, el Pacífico sigue siendo lo que se llamaba en Europa, el lago español. Pero aún hay más. Todavía en el siglo XVIII, en los últimos coletazos del imperio, las expediciones españolas, que entonces habían adquirido un carácter científico muy notable, porque España, con la expedición del Punto Fijo de Jorge Juan, contribuye de manera decisiva en la marcada de la longitud, construye un mundo que unifica por primera vez Asia con América, Europa y África. Es decir, las riquezas o las materias primas de África y de Europa manufacturadas se mandaban a México o a Lima. De Lima o de México iban a Asia, Filipinas, y de ahí acababan en China, Japón, Camboya, Vietnam. Todo lo que se cogía allí, porcelana, sedas, maderas preciosas, especias, hacían la misma ruta inversa. Una vez que Urdaneta consigue hacer el tornaviaje y descubrir una ruta, que es la única ruta española realmente en funcionamiento todavía como tráfico comercial, la que une las islas del sur de Asia con América del Norte, a través de un viaje en curva por el Pacífico Norte, esa ruta comercial permitía enviar con el galeón de Manila toneladas de carga, como he dicho, de todo tipo de riquezas, desde Asia hasta Acapulco. Por tierra iban de Acapulco a México, donde había uno de los mayores mercados del mundo, luego acababan en Veracruz y ahí se embarcaban en las flotas de Indias rumbo a Europa. Con lo cual se conectó el mundo por primera vez de una manera global. Todo esto, y con esto acabo, se pierde no solamente por la pérdida de las Filipinas, porque realmente España conquista puramente las Filipinas en el siglo XIX, cuando ya América se ha independizado, porque en Filipinas los españoles no se enfrentan a gente de la de piedra como en América. Te enfrentas a estados que en algunos casos, conocían la pólvora, las armas de acero y de hierro, y los sultanatos musulmanes del sur, Jolí Mindanao. Realmente España nunca pudo hacerse con el control total al 100%, ni el gobierno filipino, ni los americanos, ni nadie. Ahí sigue el Frente Moro de Liberación. Entonces realmente eran enemigos complicados y peligrosos, pero aún así España en el siglo XIX consiguió una cierta estabilidad que se rompe cuando las islas se pierden, y es el momento en el que, por rivalidades con otras potencias europeas como Alemania, consolida su dominio en lo que es al mínimo el núcleo de islas principales que protegían la vieja ruta del galeón, porque España, la única isla que coloniza en profundidad es Guam, que era la escala básica del galeón de Manila, y que los americanos, cuando nos ganan la guerra, no hacen como con el resto de las islas, que siguieron en manos españolas, sino que Guam se lo quedaron. Se lo quedaron porque se dieron cuenta que era una base esencial en el punto del camino entre California, en su caso, y Filipinas. Finalmente, queda un pequeño detalle, que son las exploraciones sur. Es
Es decir, una vez que España se hace con el control de Lima y el Callao, intenta hacer exploración por la zona del Pacífico Sur, donde los vientos le llevan con cierta facilidad hasta lo que son las Islas Salomón, cerca de Australia, donde hay un intento de colonización, el de Álvaro de Mendaña, una generación antes de que los primeros padres peregrinos llegaran a Plymouth en la Nueva Inglaterra actual. Una generación antes España estaba intentando colonizar el norte de Australia. Parece mentira, porque ahora mismo es sorprendente que una de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico se diera en una isla, en las Islas Salomón, al norte de Australia, que tiene nombre de un pueblo de Sevilla, Guadalcanal. Pero un montón de islas, Santa Isabel, Santa Cruz, siguen manteniendo la toponimia española, que nunca se borró. Y las últimas expediciones científicas lo que hacen, curiosamente, es ir hacia el norte. Es decir, intentar abrir el paso al norte de California para intentar avanzar la frontera de Nueva España mucho más al norte para crear un tapón frente a los rusos que avanzaban desde Siberia. Son las expediciones, que hay unas 10 o 12, que van desde Bodega y Cuadra hasta la de Malaspina, que es la última importante, que lo que hacen es cartografiar y marcar todas las costas de lo que hoy es la Columbia Británica, el Canadá del Pacífico y Alaska. Los españoles contactan con los rusos en la isla de Kodiak y establecen una factoría y un fuerte en Nootka, en lo que es la isla de Vancouver, en Columbia Británica, más otro más en lo que es justo hoy la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en Núñez Gaona, que es el norte máximo del Imperio Español. Y es donde el Imperio Español alcanza su máxima extensión. Y por cierto, esto a cabo, los topónimos más al norte del mundo, en español, están en el Pacífico. Son Córdiba y Valdez, que están a 75 grados norte en Alaska, y los topónimos más al sur, en español, están en el Pacífico. Son al sur de la isla de Puerto Williams, en la Tierra del Fuego, en el sur de Chile. Con lo cual, tenemos la curiosidad de que realmente la mayor extensión geográfica en arco del planeta de nombres en español se encuentra en el Pacífico y hayan seguido. Solo para acabar, para que se hagan una idea, yo contacté con un profesor de la Universidad de Anchorage, en Alaska, que está haciendo un trabajo sobre los restos que quedaron de la toponimia española en Alaska, en su estado. A cada topónimo él le dedicaba más o menos entre 4 y 8 páginas. Entre 4 y 8. Tiene 250, puede hacer un libro de 1200. De 1200 páginas solo describiendo cada topónimo. Y eso en Alaska. O sea, si eso lo hicieras en cada isla española, la brutal biblioteca de este sitio se quedaba corta. Porque encima los documentos se tiene y se dispone de ellos. ¿El por qué no se ha avanzado en esto? Bueno, pues porque somos un país muy acomplejado y no hay problemas. Pero yo sigo teniendo la esperanza de que algún día esto cambie y alguien reconozca mínimamente que durante un tiempo de más de un siglo el Pacífico tenía un nombre. Primero el nombre que le dio Magallanes, Océano Pacífico. Se ha quedado con el nombre. Hombre, muy pacífico no es. Pero además sigue siendo la Mar del Sur y además sigue siendo, a quien le pese, el lago español, que es lo que fue durante más de 100 años. Así que como creo que las preguntas son al final, pues yo paso al siguiente. Bravo. Héctor, te ha dejado buena faena, ¿eh? Joder, no, 20:45, ¿eh? Adelante. Buenas tardes a todos, damas y caballeros del público, autoridades, las que estén. Yo soy Héctor J. Castro, novelista, divulgador, vengo de Galicia, aunque ninguno de ustedes lo haya notado. Y bueno, antes de nada quisiera pediros disculpas por dos cosas. Una, porque estaré empequeñecido al lado de don Carlos Canales, que es, yo creo que la única persona que conozco con la que se puede hablar de absolutamente todo, y por mucho que te hayas documentado, él ya sabe más que tú. Entonces, eso es claro, estar al lado de él pues es realmente maravilloso y se aprende muchísimo, como todos sabemos. Otra de las cosas que quería pedir disculpas es que en mi ponencia voy a caer en alguna generalidad, en algún tema que habría realmente que desarrollar un poco más a fondo, pero que la brevedad del tiempo no me lo permite, ¿no? Y bueno, mi tema es el de el trato y el maltrato que ha tenido España y la hispanidad en la narrativa contemporánea. Y bueno, el tema de la leyenda negra, en este sentido, en la ficción, es algo en lo que llevo insistiendo bastante tiempo, porque no es un tema banal, ya que a veces solemos olvidar el peso que la ficción puede tener en conformar nuestro imaginario colectivo, ¿no?
Pues si a una persona la bombardeas con leyenda negra desde las novelas, desde las películas o desde los cómics, pues al final se la cree, ¿verdad? Recuerdo además un caso que viene muy a propósito, que fue cuando yo presenté mi novela sobre María Pita y la defensa de La Coruña, en donde una señora que estaba entre los asistentes me dijo que ya había leído la novela, pero que el personaje de María Pita le había parecido raro, porque rezaba mucho, que parecía una monja. Claro, a esta persona, que yo, por cierto, quiero mucho solo por haber comprado y leído la novela, ¿no? Pero bueno, estamos comenzando. A esta persona le extrañó que la protagonista de la novela, aunque se trate de una labradora del siglo XVI, pues que sea piadosa y defienda la religión. Porque esto es cosa de los malos, ¿verdad? De los curas, los inquisidores, de los malos de la película. Pero no de la heroína o del protagonista, claro. Desde hace tiempo está de moda que los protagonistas de las novelas o de las películas sean descreídos, que no vayan a misa, que pasen de la iglesia completamente. Un comportamiento fácil de digerir para el gran público. Un personaje católico no es comercial. Esto lo saben autores y editores. Pero separar el fervor religioso, el temor a la condenación eterna, el respeto hacia la Santa Madre Iglesia, separar esto, como digo, de los hombres de la España del siglo de oro, los hombres y las mujeres de la España del siglo de oro, es un anacronismo insalvable. El caso es que esta pregunta, ¿por qué hay tan pocas novelas sobre los tercios españoles o la hispanidad está tan mal tratada en la ficción? Comenzó a rondarme la cabeza ya por el año 2011-2012, cuando yo estaba metido de lleno hasta el cuello en los tercios y su mundo, e intentaba reunir toda la bibliografía que podía al respecto. Me encontré varios libros muy buenos de divulgación histórica, como el de Pavía Rocroi, de Julio Albi de la Cuesta, o los de Geoffrey Parker, o las colecciones que editorial como Edaf o Almena ya empezaban a hacer. Pero lo referente a la novela estaba muy huérfano. Solo tenía las aventuras del Capitán Alatriste, que estaban en boga por aquella época y casi todos hemos leído, seguramente. Además, entonces fue cuando yo decidí embarcarme en el proyecto de aportar mi granito de arena para tapar ese hueco de las novelas protagonizadas por los tercios o los hombres aventureros de España de esa época, porque creo que es una deuda que los autores, los escritores españoles tenemos con esos hombres. Y además es un hueco en la narrativa española muy difícil de entender, teniendo en cuenta el gran material que nos brindan las crónicas de aquellos soldados, aventureros, navegantes, misioneros, etcétera, de los siglos XVI o XVII para escribir novela de aventuras. Porque si bien es cierto eso que dicen de que no hay palmo de tierra sin una tumba española, pues lo mismo podría decirse de cada onda del mar, ¿no? Ese mar que los españoles navegaron del uno al otro confín. Pero no se ha hecho, lamentablemente. No ha habido una generación de autores que se dedicaran a ello. Puedo poner un ejemplo que creo que encenderá una lámpara sobre muchos que me darán la razón. Y es que yo recuerdo una colección que había en mi casa, de la editorial Bruguera, que yo disfruté mucho de joven, como tantos otros, que era de grandes clásicos de aventuras, en las que venían pues Julio Verne, Alejandro Dumas, Walter Scott, Paul Feval, Emilio Salgari, Stevenson, etc. Yo me di cuenta con los años, esto lo vi con los años, que no había autores españoles, ni uno, ni ninguna novela protagonizada por españoles. Entonces me di cuenta de que España, en el siglo XIX, que es el gran siglo de la literatura de aventuras, el que sentó las bases de lo que sería la novela de aventuras posterior y también el cine, pues el cine clásico utilizó estas mismas bases. Los lectores españoles asimilaron los temas, los personajes, las ideas de todos estos autores extranjeros, todo lo venido de fuera. Por supuesto, con la leyenda negra, sobre todo anticlerical, que todas estas ideas, ¿no?, traían. Pues estos autores románticos, en su mayoría franceses e ingleses, traían estas ideas jacobinas e ilustradas, salidas de la Revolución Francesa, que atacaban directamente lo que la España de los siglos imperiales representaba: la fe católica, el monarca, la espada, el ideario de Carlos V y de Felipe II. La Ilustración,
que por cierto, no quiero tocar aquí al rey Carlos III, que está aquí mirándome con mirada severa, y que no lo considero mal rey, desde luego, pero bueno, la ilustración, que creo que ha sido tan buena para la Europa liberal y tan mala para España, impulsa la leyenda negra a todos los niveles. Pues uno de sus objetivos era, precisamente, hacer creer a la gente que los ilustrados venían a traer luz donde antes había tinieblas. Y para eso era necesario manipular o directamente eliminar la tradición hispánica dominante en los 2 siglos anteriores. Por ello la idiosincrasia de los soldados españoles no encaja en esta mentalidad ilustrada. En las obras de estos autores extranjeros, los españoles son los malos, los nobles, los tiranos malvados, los inquisidores, torturadores fanáticos, los conquistadores son genocidas sádicos. España representaba la opresión y el mal contra esa nueva libertad romántica que en realidad no era otra cosa que un falso oropel, con las matanzas y represiones perpetradas por los jacobinos, las destrucciones hechas por Napoleón, que bueno, esto es una opinión mía, pero Napoleón no es más que Hitler con buena publicidad, o el imperio colonial y esclavista británico, pues tenemos la prueba fehaciente, ¿no? La clave es que si España dictaminó las modas en los siglos XVI y XVII, en el siglo XIX quienes dictaminarán las modas serán Francia e Inglaterra. Entonces los españoles, en vez de defender una literatura propiamente española de tradición cervantina, nos tragamos toda la literatura extranjera y la dimos por buena. Y así los mosqueteros de Dumas sustituyeron en el imaginario colectivo a los tercios de Flandes. Los corsarios de Salgari sustituyeron a nuestros corsarios. Los exploradores de Verne sustituyeron a nuestros navegantes y descubridores, y etc. Aceptamos a los héroes extranjeros y enterramos a los nuestros. Y así seguimos hoy en día. No se arregló esto en el siglo XX. Para mí es realmente una incógnita cómo durante el franquismo, cuando se defendieron de nuevo valores de la España del siglo de oro, tampoco salió una generación de novelistas de los tercios. Los novelistas de aquella generación, pues Agustín de Foxá, Tomás Borrás, Camilo José Cela, etc., bueno, se dedicaron a otras cosas. Mi teoría es que esta gente, que venía de vivir una guerra tan cruel como fue la Guerra Civil, pues no le apetecía escribir sobre guerreros y batallas, cosa que otra parte es cabal y comprensible. De hecho, para encontrar la España imperial en la literatura, en esa época, habría que irse a América, en autores como Enrique Larreta, Manuel Mujica Laínez o Arturo Uslar Pietri, que además de grandes novelistas, fueron grandes hispanistas. Pero aquí, el auge de la llamada novela social, el género de la novela de aventuras históricas, quedó relegado a un subgénero juvenil y de poco prestigio. Así que durante los años 50, 60 y 70 se siguieron editando Los Tres Mosqueteros, El Corsario Negro, etc. Hay infinidad de ediciones impresas en España en aquellos años. Y después, a partir de los años 80, como todo lo que oliera a gestas imperiales españolas pues se relacionaba directamente con el franquismo más casposo y reaccionario, pues los tercios quedaron, si cabe, más sepultados todavía en nuestra narrativa. En ese tiempo pueden encontrarse alguna novela sobre personajes del XVI, La Conquista, Colón, quizá, o alguna cosa así, pero dispersa y poco afortunada. A excepción de las novelas de don Néstor Luján, que recomiendo a todos ustedes y que son deliciosas. Además se ve en los autores de los años 80, autores 90, una leyenda negra muy arraigada ya. Vemos novelistas españoles que ya describen a un Felipe II tiránico y loco, dan una impresión terrible de los conquistadores o de la Inquisición. En fin, que los españoles no solo tragamos la leyenda negra extranjera, sino que a partir de los años 80 y 90 nosotros mismos la impulsamos todavía más. Llegó entonces mediados de los 90 y algo cambió. Salen Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte. Creo que la primera novela moderna que tiene por protagonista a un soldado de los tercios. Por fin alguien se atrevía a escribir sobre estos hombres sin temor a ser tachado de franquista o lo que fuera. Y es una obra con numerosos aciertos y que tiene un gran valor que sirvió a mucha gente para introducirse en el mundo de los tercios y el mundo de la España imperial. Pero, cuidado aquí,
Si se estudia a fondo el siglo de oro, se ve que el capitán Alatriste tiene trampa. El protagonista, Diego Alatriste, es un personaje impostado, que no responde a la realidad histórica de los soldados españoles del 17. Es un personaje ateo, que no va a misa, que pasa de la religión. Y esto es algo inconcebible para la época. Arturo Pérez Reverte, que es un tipo inteligente, creo yo, sabía que haciendo un personaje católico, un soldado de los tercios con todas sus consecuencias, no sería comercial, porque la leyenda negra estaba muy arraigada en la ficción. Y yo imagino que él quería, cosa razonable, como quiero yo, vender libros. Así que la parte de la espiritualidad queda artificiosamente eliminada en esos libros. No solo eso, sino que sus protagonistas ven la religión con cinismo, con una distancia que no es creíble históricamente, porque esa distancia solo la da el tiempo. Y no se puede describir el círculo estando dentro de él. Hay que salir del círculo para verlo con perspectiva. Con lo cual, es un personaje, como digo, imposible para la época, porque su mentalidad no existía en el siglo XVII, simplemente. Y a mí me ha influido mucho en mis primeras novelas, porque tiene cosas que están realmente bien, pero me he ido alejando de su sombra a medida que iba estudiando y conociendo más. Cuando leí a Menéndez Pidal, en su Historia de España de Felipe II, a Gregorio Marañón, y el estudio que hizo del Toledo del Greco, o sobre todo a Enrique Larreta, en su Ávila de los Caballeros, recuerdo que me quedé prendado de esa España mística y heroica de la que hablaban. Esa España de los hidalgos pálidos y enjutos, férreos y austeros, caballeros de la mano en el pecho. Esos caballeros de genio contradictorio, que defendían sus fueros y a la vez al soberano, que defendían la libertad y a la vez la Inquisición. Y me di cuenta que esa era la España del siglo de oro, y esos eran los hombres de los tercios. El concepto del honor, en el siglo XVI, no se puede separar de la religión. Calderón lo dice muy claro en su Alcalde de Zalamea. El honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Con lo cual, el honor y el alma son cosas inseparables. Con esto entendemos cosas que se decían en la época y que hoy resultan difíciles de comprender para el lector profano, como eso de ganar el cielo a cuchilladas. Claro, pelear por la religión era algo honorable, y si favorecía el honor, favorecía al alma, y viceversa. En fin, por supuesto no toda la sociedad respondía a estos ejemplos. Tanto en la literatura como en las crónicas nos encontramos tanto al hidalgo, dispuesto a morirse de hambre por no perder la honra, como al pícaro, dispuesto a perder la honra por no morirse de hambre. Pero hasta en estos dos personajes antagónicos vemos un nexo en común, y es la preocupación por la salvación del alma. Lo vemos tanto en don Rodrigo Manrique como en el buscón don Pablos. Esto es esencial para los españoles de entonces, para todos, y para los soldados aún más. Para demostrarlo tenemos muchos ejemplos de soldados que en sus últimos días ingresaron en un convento. Diego Duque de Estrada, Tiburcio de Redín, Alonso de Contreras. Otra prueba de total subordinación cultural en la que vivimos es que la gente por ahí adelante conoce mucho más a D'Artagnan que a estos tipos que he dicho, ¿verdad? Bueno, e incluso los dos mitos literarios españoles por excelencia, que son Don Juan y Don Quijote, se preocupan por la salvación de sus almas de sus pecados pretéritos antes de presentarse ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, creo que no se ha cuidado debidamente en la narrativa la urgencia de llevar a los tercios, a los hombres de España de esa época, soldados españoles en general, al gran público, de hacer comprender su idiosincrasia, llena de contrastes y problemas. Muchas veces veo gente en las redes, por ejemplo, decir qué buenas películas podrían hacer Hollywood sobre acciones españolas. Claro, claro que sí. Pero ¿por qué no las hace? Bueno, pues porque sus protagonistas, los que se suponen los buenos, habrían de ser españoles y católicos, y esto choca directamente contra los postulados de la leyenda negra. Podemos ver cientos de ejemplos de obras cinematográficas que tienen trazas de leyenda negra, de comecocos, anti-español, anti-occidental en general, sobre todo a partir de los años 70. Os voy a poner un ejemplo, no sé si lo habéis visto, la película 1492, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Gerard Depardieu, que comienza en los títulos de crédito con los grabados de Theodore de Bray, un leyenda negrista de tomo y lomo,
que muestra pues, a unos conquistadores españoles matando indios, arrojándolos al fuego, incluso niños, etc. No deja de ser paradójico y muy lamentable, y en mi caso un poco ofensivo, que Hollywood elija estos grabados para representar la conquista española. Precisamente Hollywood, que está construido sobre los huesos de los nativos que vivían en California, nativos que además estaban bautizados, hablaban español y estaban protegidos por las leyes de Indias, hasta que los yanquis le robaron a México la mitad de sus territorios y arrasaron como suelen hacer, ¿no? Y reparen ustedes, si es fuerte esta leyenda negra, que hoy en pleno auge pues de Black Lives Matter y tal, de hacer películas o series de personajes negros, en el Imperio Español tendrían muchos donde elegir, como por ejemplo Juan Latino, que fue un hombre que pasó de ser esclavo liberto a ser catedrático de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué no hacen la película de ese hombre? O, por ejemplo, de una de las mejores poetisas del barroco, del siglo XVII, que fue Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué? Porque son españoles y católicos. Entonces, yo confío, no obstante, en que una nueva generación nos sacudamos de estos complejos de mitos negro-legendarios y enarbolemos orgullosamente esa bandera de luces y sombras que, como todos los hombres a lo largo de la historia, los del Imperio Español también han tenido. Pero para ello debemos convertir en luces lo que durante mucho tiempo se nos ha dicho que eran sombras. Con esto me refiero precisamente a entender la defensa de la fe, el honor en su concepto calderoniano y ese espíritu de conquista. Porque sin esas tres cosas no se hubiera derrocado al Imperio Mexica, por ejemplo, no se hubiera vencido en Pavía o en Lepanto, ni se hubiera realizado por primera vez la vuelta al mundo, por ejemplo, ¿no? Y creo que todos estos son motivos más que suficientes para sentir orgullo. Con la misma prerrogativa de la que goza hoy en día el Imperio Romano en el imaginario colectivo, a pesar de ser conocidas sus violencias, conquistas y desmanes. No en vano España es el Imperio Romano de la modernidad, pese a quien pese. Y además, creo que no tenemos que rendir cuentas a nadie, porque la superioridad moral y cultural de la España del siglo de oro, que no es más que la del humanismo renacentista, es verdadera y notoria en cuanto se rasca un poco la realidad histórica. Y es algo que no nos perdonan los ilustrados, voy a decirlo así un poco. Sí, porque se creen que se inventaron el mundo con la enciclopedia, pero es que los temas de la enciclopedia se llevaban estudiando en la escuela de Salamanca 2 siglos antes. Bueno, como dije al principio, los novelistas españoles tenemos una deuda con esos hombres que dieron significado a la palabra aventura, y para saldarla hay que ser lo más respetuosos posibles con la realidad histórica de su tiempo, porque esto también es una batalla cultural y hay que luchar sin mentiras, ni exageraciones, ni leyendas rosas, porque no hace falta, pero por supuesto sin miedo y sin complejos. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos te está mirando un poco raro, ¿eh? Carlos el de atrás. Bueno, le toca el turno a Daniel Gómez. Adelante, cuando quiera. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están disfrutando? ¿Todo bien? Genial, nos alegramos mucho. Como un servidor es muy tradicional, es muy del refranero castellano, siempre me gusta empezar diciendo aquello que es de bien nacidos, ser agradecidos. Y creo que hay que dar las gracias pues un poco al artífice de que hoy esta tarde, noche, estemos aquí en el corazón de Madrid, en el corazón de la Villa y Corte, como es a Héctor Castro, que sin él no estaríamos aquí. Y eso es. Entonces me gustaría, por favor, dar un aplauso a Héctor, porque haya tenido esta genial locura de juntarnos aquí y de pasar un rato estupendo, un rato magnífico. ¿Con qué? Con nuestra historia. Porque eso es lo que podemos hacer con nuestra historia. Estudiarla, trabajarla, analizarla, divulgarla, pero para mí sobre todo enamorarnos de ella. El enamoramiento y el orgullo de nuestra historia no está en contra del rigor, de la ciencia o del método. Vaya eso por delante, porque muchas veces, yo reconozco que a mí en mi caso se me ha criticado que no puedes hablar con pasión, no puedes sentirte orgulloso de tu historia. Vete a tu casa, déjame en paz. ¿Cómo no voy a sentirme orgulloso escuchando a Carlos Canales o a Héctor? Claro que sí, lógicamente, y si no lo sientes, ve a terapia, ve a terapia. Pero vamos con ello. También quiero dar las gracias a Carlos Canales porque
en eso lo compartimos, un servidor tiene ya 40 años, y yo recuerdo estando pues en el instituto, en la carrera, escucharle a él, escuchar a otro buen amigo como es Jesús Callejo, a un mito de la radio, que en paz descanse, como es Juan Antonio Cebrián, a las 2, 3, 4 de la madrugada, que eso era prime time en la radio, y sobre todo en una radio generalista como era Onda Cero, un programa 100% de cultura en sus distintas, historia, heterodoxia, ciencia, misterio, pues a muchos jóvenes hizo que nos picase el gusanillo y cosas de la vida, ¿no? Y veces que parece que los sueños se cumplen, ¿no? Estar ahora en una mesa junto a él, bueno, pues un servidor se siente agradecido y bendecido, porque sí, damas y caballeros, un servidor es creyente. Y también dar las gracias, por supuesto, a la Martitense por estar de nuevo aquí. Es la segunda vez que estamos en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que decirlo todo completo. Para mi compañero Gonzalo y para mí es un honor, un placer, un privilegio, que solo estar aquí es pura inspiración, pura inspiración. Yo ahora rompo una lanza en favor de don Carlos III, mejor alcalde de Madrid, y sentarme, en este caso, delante de él, a mí me motiva y mucho. El título de mi ponencia, que ya me estoy enrollando y que no he empezado, es Toledo, capital espiritual de España. Y hablando de vender libros, alguno dirá, ha traído aquí el tocho, lo tiene ahí en la puerta, viene a vender su libro de Toledo, ¿no? Un buen tocho, que vale para calzar mesas, etcétera. Bueno, repito, Toledo como capital espiritual de España. Si no me creen, si piensan que, bueno, vienen de Toledo, encima han llegado prácticamente tarde, yo soy muy de argumento de autoridad. Y voy al más grande de nuestras letras, a don Miguel de Cervantes, que decía esto de Toledo. Oh peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, en cuyo seno han estado guardadas por infinitos siglos las reliquias de los valientes godos, para volver a resucitar su muerta gloria y a ser claro espejo y depósito de católicas ceremonias. Salve pues, oh ciudad santa, y da lugar que en ti le tengan estos que venimos a verte. Pues hombre, si alguien osa llevar la contraria a Cervantes, que levante la mano. Yo le reto a ello, porque a mí me parece bastante claro. Pero si no es suficiente, vamos con ello. Vamos a meternos en por qué Toledo es la capital espiritual de España. Por qué Toledo es un foco de irradiación de lo que podemos llamar la hispanidad. Pero antes de continuar, que les veo muy callados, imagino, supongo, que la mayoría de ustedes ha estado en Toledo, ¿correcto? Si no están tardando, están pecando, ¿vale? Están pecando muchísimo. Otoño además es precioso, es una mejor época del año para viajar a Toledo, para visitar Toledo. Les voy a lanzar una pregunta, por favor, y que responda quien quiera, por favor, que alguien responda. ¿Qué es para ustedes la ciudad de Toledo? ¿Qué piensan ustedes cuando van a Toledo o escuchan la palabra Toledo? Que alguien me responda, por favor. Para empezar, que acoge a las tres religiones. ¿Buena respuesta? ¿Buena respuesta? Pueden convivir todos. La única ciudad que visitaría si dispusiera como extranjero de un día para visitar España. Muy buena. ¿Algo más? Capital visigoda. Por supuesto. Yo esta pregunta me gusta... Una ciudad que no se sabe si pertenece a la tierra o al cielo. Amén, amén. ¿Cómo se nota que es novelista? ¿Cómo se nota? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Yo esta pregunta me gusta lanzarla cuando tenemos nosotros cuña publicitaria, hacemos rutas y visitas en Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, y cuando viene algún colegio o algún instituto, me gusta lanzarse a los chavales, me da igual la edad que tenga. Digo, ¿qué es para vosotros Toledo? Y demás. Responden algunas cosas, como han respondido ustedes, algunos se deja llevar por las espadas, el Señor de los Anillos, etcétera. Pero la respuesta más habitual es una ciudad bonita, o incluso es un pueblo bonito. Hombre, yo les digo que bonita es mi mujer, es mi madre, es mi gata, pero Toledo no es una ciudad bonita. Eso es injusto, se queda cortísimo. No refleja ni una mínima parte de la esencia de lo que significa la ciudad de Toledo, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, no somos conscientes, como españoles, hispanoamericanos, europeos, como queramos, la etiqueta que queramos, de lo que significa la ciudad de Toledo. Y Cervantes sí sabía lo que significaba Toledo. Toledo, damas y caballeros, es nuestra Jerusalén. ¿Y por qué decimos que es nuestra Jerusalén? Por lo que ha comentado usted. Porque es una ciudad ligada a las tres culturas. Porque en cierta medida es sagrada para cristianos, para judíos y para musulmanes. Pero ojo,
Toledo también es nuestra Roma. ¿Y por qué decimos que es nuestra Roma? Porque es la Roma de España, porque es la Roma de la hispanidad, porque es la Auregia, porque es la capital del reino visigodo. ¿Y qué es el reino visigodo? El germen de España. Yo lo siento, damas y caballeros, pues soy mucho de don Claudio Sánchez Albornoz, uno de nuestros grandes medievalistas, que hoy en día, en alguna red social, algún texto suyo, y tócate las narices, es tachado de franquista. De don Claudio Sánchez Albornoz, porque hay que decir siempre don. Último presidente en el exilio de la República. Castellano de pro. Así andamos. Pero como les he dicho, Toledo es la capital espiritual de España. Y claro, hablar de capital en Madrid, alguno puede que le rechine. Ojo, no se está diciendo que la capital de España no tenga que serlo Madrid y tenga que serlo Toledo. Eso es absurdo. La capital, por motivos políticos, económicos, sociales, poblacionales y muchos más, es y tiene que seguir siendo, per secula seculorum, la villa y corte. Tiene que ser Madrid. Pero ojo, a nivel de símbolo, a nivel de significado, a nivel de entender la historia de España, desde la época prerromana al siglo XX, con sus luces y sus sombras, la ciudad que mejor lo resume, que mejor lo proyecta, insisto, simbólicamente, es Toledo. Lo ha comentado usted. Yo siempre digo que imaginen ustedes que mañana viene un amigo suyo de Islandia. Solo tiene un día para estar en España. Solo le puedes enseñar una única ciudad para que entienda que es tu patria. Lo siento, es Toledo. Es innegociable. Es innegociable. ¿Y por qué? ¿Por qué es innegociable? ¿En qué nos basamos para hablar así del nido de águilas, que es como se refiere a Toledo Benito Pérez Galdós? En muchas cuestiones. Voy a hacer una especie como de resumen. Voy a quitar los siglos XVI, XVII y parte del XVIII porque luego lo quiero dejar para el final, que es donde va a estar el meollo porque creo que es lo que mejor encaja con esta ponencia. Pero voy a hacer un pequeño recorrido. Insisto, ¿por qué decimos que Toledo es nuestra Jerusalén, nuestra Roma y la capital espiritual de España? Por su importancia en la época prerromana. Seguramente fue la ciudad más importante de la Carpetania. Por el papel que ocupó durante la República y el Imperio Romano. Siempre se ha pensado que Toledo en época romana era una ciudad muy secundaria, y los restos arqueológicos que poco a poco en Toledo tenemos magníficos arqueólogos que van saliendo, van contradiciendo. Sin llegar a decir que Toledo era Tarragona, era Hispalis, era Augusta, Emérita, Toledo era mucho más de lo que se pensaba en época romana. Solo hay que ver su ubicación en el centro de la península. Pero es que es más, Toledo no podía ser una ciudad secundaria terciaria. ¿Por qué? Por lo que vino después, la capital del reino visigodo. Si tú eliges a una ciudad como Tours Regia, como el lugar en el cual vas a construir un proyecto político, religioso, judicial y social como es el reino visigodo, tiene que tener una infraestructura, tiene que tener un sentido geoestratégico. Y en verdad este hecho es el que marca a la ciudad de Toledo. Si Toledo no es una ciudad más en la historia de España, es porque tiene un hecho que la marca y la define, y que siempre es utilizado como un as, como un comodín a la hora de justificar cualquier cosa en favor de Toledo. Y es ese hecho, el hecho de ser la ciudad de Leovigildo, de Recaredo, de Sisebuto, de Suintila, Chintasvinto, Recesvinto, Bamba, Hervigio, Égica. Luego decimos todos, no se preocupen. La ciudad de los reyes godos. Pero no solo esto, sino también la ciudad de los concilios. La ciudad donde tiene lugar el tercer concilio de Toledo, año 589. Me da igual las creencias o no creencias que tengamos. Me da igual que seamos ateos, agnósticos, que creamos en los alienígenas, en el espagueti volador, en los rastafaris. Eso es secundario. Estamos en un país libre y cada español y española puede creer en lo que le da la gana. Pero ojo, si España es un país de tradición católica, solo hay que ver nuestro arte, nuestra cultura, nuestras fiestas, que celebramos la semana que viene, el Día de Todos los Santos, Fieles Difuntos, etc. Es porque hubo el tercer concilio de Toledo. Es porque Recaredo, desde la ciudad de Toledo, propicia este paso tan importante y fundamental, que además significa la unidad religiosa. Pero avanzamos, y nos vamos a la época musulmana, a la época de Tula y Tula. Toledo es una ciudad muy rebelde al poder omeya de Córdoba. En Toledo nace Abderramán II, que por supuesto, y evidentemente hay que reivindicarlo. Y Toledo fue el reino taifa más importante tras la desmembración del califato, con reyes tan alucinantes como Al-Mamún, con personajes intelectuales y científicos como Azarquiel. La verdad que
Tula y Tula en el siglo XI, en esa época musulmana, tuvo que ser un foco cultural sencillamente excepcional, genial. Pero vamos a la Reconquista. Y la Reconquista de Toledo en el año 1085 por Alfonso VI no es un episodio más. Es, junto con las Navas de Tolosa y la Reconquista de Granada, el momento más, evidentemente Covadonga, el momento más importante de ese proceso histórico que hemos llamado Reconquista. Que, por cierto, si a alguno le produce sarpullido lo de Reconquista, considera que es cuñadesco, no se preocupen, utilicemos otro término: restauración. Restauración, que es un término que sí se utiliza desde Alfonso II en adelante, que sí se utiliza en Asturias, en León, en Castilla, en Navarra, Aragón o los condados catalanes. Y seguimos avanzando, y nos vamos a la época de Alfonso VII, el emperador, siglo XII. Alfonso VII es hecho emperador en León, pero cuando muere, como rey de León y de Castilla, no es enterrado ni en León, ni en Burgos, ni en Compostela. ¿Dónde es enterrado? En Toledo. ¿Por qué? No es casual. Es el primer rey cristiano, desde los reyes godos, que se entierra en Toledo, en la que era Basílica Santa María, ahora Mezquita Aljama, Mezquita Mayor de los musulmanes. Esto es un hecho muy simbólico. Es pasar a la posteridad, es decir, hemos vuelto. Y seguimos avanzando. Alfonso VIII. ¿Dónde es proclamado rey de Castilla Alfonso VIII? En Toledo. ¿Dónde reúne Alfonso VIII el ejército que va a marchar a la batalla de las Navas de Tolosa? En Toledo. ¿Quién es el personaje religioso más importante que apoya la empresa de las Navas de Tolosa? El arzobispo Jiménez de Rada, arzobispo primado de las Españas, arzobispo de Toledo. Y seguimos avanzando. ¿Dónde está la judería más importante de Sefarat? En Toledo. Y seguimos avanzando. Cambio de dinastía, los Trastámara. ¿Dónde se entierran los primeros reyes de la dinastía Trastámara? En la Catedral de Toledo. ¿Por qué? Tampoco es un hecho baladí, porque es la mejor manera de legitimarse ahora en el trono de Castilla, para Enrique II y compañía, para decir, hemos llegado al trono como hemos llegado, pero ojo, estamos en la capital espiritual de Castilla y de las Españas. Y llegamos a los reyes católicos. Toledo fue una ciudad muy isabelina, muy pro Isabel la católica. Y aprovecho para decir lo que siempre digo, dado que estamos en un momento de recuperación, de reivindicación del papel de la mujer en la historia, como debe ser, por supuesto, copón, reivindiquemos a la mujer más importante de la historia de la humanidad, Isabel la católica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la verdad que se hizo una serie, bajo mi punto de vista, muy buena. A mí la serie Isabel me gustó muchísimo y creo que es una serie que ahora no se podría hacer y es de 2011-12, si no me equivoco. Salto, luego me meto un poquito más en siglo XVI, siglo XVII. Siglo XVIII, los Borbones. Creo que se ha generado, y aquí difiero un poco de mis compañeros, de Héctor y de Gonzalo, yo soy muy defensor del siglo XVIII, aunque mi estética no encaja nada con el siglo XVIII, evidentemente, pero soy muy defensor del siglo XVIII porque considero que los primeros Borbones, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, ya a partir de Carlos IV, la cosa se tuerce un poquito, ¿vale? De ahí a... Vale, Fernando VII, ok. Pero estos tres primeros Borbones, repito, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, son reyes magníficos. Es un gran siglo de nuestra proyección en Hispanoamérica. Y de hecho, es un siglo a reivindicar. Luego volveré a él. Avanzamos al siglo XIX. Y Toledo es una ciudad muy reivindicada por los viajeros románticos. Muchos viajeros románticos de Europa llegan a Toledo y quedan fascinados por esta ciudad, la ciudad de las 1001 noches. ¿Y saben ustedes una cosa? El primer religioso que obtuvo la dignidad de cardenal, repito, el primer religioso nacido en Hispanoamérica, en Guatemala en este caso, que obtuvo la dignidad de cardenal, fue arzobispo de Toledo. Estoy hablando del cardenal Moreno y Maisonave. Es la primera persona en el siglo XIX que llega a ser cardenal habiendo nacido en las posesiones españolas en América. Y evidentemente está ligado a la ciudad de Toledo. Pero llegamos al siglo XX. Y, bueno, ya la gloria toledana sigue estando presente. ¿Dónde se forma la Orden de Toledo? ¿Dónde van Dalí, Buñuel, Alberti, Lorca? Aparte de a beber buen vino, evidentemente, y a comer bien. ¿Pero de dónde se enamora? De la ciudad de Toledo. ¿Dónde nació el primer español que ganó el Tour de Francia? Federico Martín Bamontes, el Águila de Toledo, que en paz descanse, recientemente fallecido, en Toledo. ¿Cuál es la ciudad de España que tiene mayor número de leyendas? Toledo, y alguien dirá, las leyendas son cuentos para niños. Para nada, para nada. Como dice un amigo académico, la historia genera mitos y los mitos hacen leyendas. Pero ya meterme un poquito más en el siglo XVI porque el tiempo me come.
El siglo XVI arranca con un hecho terrible, que es la muerte de Isabel la Católica, 1504. La muerte de la gran reina madre. Ya quisieran las Isabeles de Inglaterra llegar a la altura de Isabel la Católica. Pero qué mal lo vendemos. El sentimiento de orfandad que genera la muerte de Isabel la Católica no lo cubre en Castilla Fernando el Católico, Juana I de Castilla, Felipe el Hermoso, por supuesto, ni de coña. Quien cubre el sentimiento de orfandad es el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros debía tener una estatua en cada ciudad de España o al menos de Castilla. Es el gran estadista del siglo XVI. Ya quisiera cualquier personaje religioso, siempre digo el cardenal Richelieu, llegar a la altura del cardenal Cisneros. No somos conscientes de lo que significa este hombre. ¿Y dónde hace la gran obra? El cardenal Cisneros, la gran obra para Castilla, la hace desde la ciudad de Toledo, la hace como arzobispo primado de las Españas, que él en verdad no quería ser arzobispo, no quería ser cardenal, no quería estar metido en la corte, pero una vez que entra con todas las consecuencias, incluso lanzándose una campaña militar en el norte de África, la conquista de Orán. Y seguimos avanzando. ¿Dónde tiene lugar la última revuelta medieval y primera revolución moderna? Que se adelanta muchísimo a la revolución americana, a la revolución francesa. ¿Dónde nace y dónde muere? En Toledo. Los comuneros de Castilla. Bravo, Padilla y Maldonado. ¿Dónde está el personaje femenino más importante de la Guerra de las Comunidades? En Toledo, María Pacheco, nacida en Granada, pero toledana a muerte, que resiste casi un año después de la caída en Villalar. Y seguimos avanzando. ¿Dónde recibe Carlos V a los grandes conquistadores de las Américas? ¿Dónde recibe Carlos V de Alemania y primero de España a Pizarro o a Cortés? En Toledo, en el Alcázar. Tampoco es un hecho casual. Y seguimos avanzando, llegamos a Felipe II, y ya dirán, Felipe II se lleva a la corte. Efectivamente, se lleva a la corte porque Toledo en ese momento no cumplía, por decir alguna manera, los requisitos de una ciudad para ser capital a partir de lo que es mediados del siglo XVI, se nos hacía muy medieval. Pero Felipe II siguió estando muy ligado a Toledo, viajó muchísimo a la ciudad de Toledo. Y Toledo, en esa segunda mitad del siglo XVI, tiene un nivel de población brutal. Todo el mundo quería Toledo. Toledo ahora mismo tiene 85-86.000 habitantes. El casco antiguo apenas tiene 10.000. Pues Toledo en el año 1570, en lo que es el casco antiguo, tenía más de 50.000 habitantes. Esto es una auténtica locura. Por eso Toledo estamos tan apretados, tan estrecho, porque se comieron todo el espacio. Pero Toledo en esa segunda mitad del siglo XVI es la gran ciudad de la Contrarreforma. Que nos olvidamos de la importancia de la Contrarreforma. Que aquí frenamos a Lutero, aunque luego, bueno, los protestantes acabaron ganando, solo hay que ver el resultado actualmente. ¿Desde dónde se proyecta esa lucha contra la reforma luterana? Desde Toledo, con los arzobispos primados de España, los arzobispos de Toledo, con el Corpus Christi, por ejemplo, que es un gran elemento en contra del mundo protestante. Pero hay mucho más. Por la ciudad de Toledo pasan los más grandes autores del siglo de oro. Nos movemos entre el siglo XVI y el siglo XVII. Garcilaso de la Vega, el gran poeta toledano, el gran introductor de la poesía renacentista en Castilla y en España. Santa Teresa de Jesús, su familia tiene raíces toledanas. San Juan de la Cruz, que bueno, San Juan de la Cruz de recuerdo de Toledo no es muy bueno, porque es detenido, apresado, es donde se dice que escribió La noche oscura del alma, pero sigue estando ligado a Toledo. Me salgo a la literatura, el Greco, genial pintor, evidentemente no es toledano, pero ligado a Toledo. El propio Miguel de Cervantes, el gran Lope de Vega, que le citaré al final para despedir mi ponencia. Tirso de Molina, fíjense ustedes qué decía Tirso de Molina, de nuevo vuelvo a argumento de autoridad. Regocijada estaba la emperatriz de Europa, Roma II y corazón de España, de competencia del cielo, cuyas benévolas influencias goza, una noche serena y apacible, guardajoyas de sus 10 cielos. Repito, la emperatriz de Europa, Roma II y corazón de España, Tirso de Molina. Insisto, ¿hay alguien que contradiga también a Tirso? Pero también Quevedo, y Góngora, y Calderón de la Barca, por supuesto, el gran ejemplo de soldado y personaje religioso del siglo XVII. Y avanzamos al siglo XVIII. A mí, en alguna entrevista me han preguntado qué es la hispanidad, y para mí la palabra que mejor define hispanidad es vínculos. Esos vínculos entre los españoles de este lado y los hispanoamericanos o españoles del otro lado, porque seguimos siendo hermanos, aunque a alguno le cueste verlo. Y para mí un ejemplo muy sano de hispanidad es un personaje del siglo XVIII, del final del siglo XVIII, el gran cardenal ilustrado. Aquí voy a defender un poquito, permíteme, Héctor, a la ilustración. El cardenal Lorenzana.
¿Quién ha oído hablar de Cardenal Lorenzana? Seguimos a la calle y preguntamos, ¿Cardenal Lorenzana? Y alguien dirá, ¿quién la ha fichado? Estamos perdidos, copón. Bueno, pues el Cardenal Lorenzana es un tipo, para mí reúne lo mejor de los otros grandes arzobispos toledanos, San Ildefonso, Jiménez de Rada y el Cardenal Cisneros. Es leonés de nacimiento. Antes de ser arzobispo de Toledo fue arzobispo de México. En México realizó una gran labor pastoral, de profundo conocimiento de su archidiócesis, de formación de sus clérigos, propició un correcto trato a los indígenas, creó y proyectó misiones que, ojo, España en América no hacía reservas, hacía misiones. No es igual una reserva, pregunten a los Sioux, Cherokees, Arapahoes o Navajos, que una misión, ¿de acuerdo? Sin pensar que una misión es un hotel de 5 estrellas, evidentemente. Pero también en México, obras urbanísticas, un concilio, una edición de la historia de la Nueva España de Hernán Cortés, hace el Cardenal Lorenzana. Pero bien, en 1772 es nombrado arzobispo de Toledo, evidentemente primado de las Españas. Y es un arzobispo, insisto, muy interesante. Aplica sus ideas en contra de la esclavitud. Se postura evidentemente, y remarco lo de evidentemente, en contra de la Revolución Francesa. Que ya otro día deberíamos hacer también un coloquio en contra, sobre la Revolución Francesa y cada cual se posicione. Yo en este caso sigo a Lorenzana, evidentemente. Crea la Real Casa de la Caridad, promueve la construcción de hospitales, del edificio de la Universidad de Toledo, hace reformas urbanísticas también en la propia ciudad de Toledo. Es un gran impulsor y benefactor de la cultura, al más puro estilo Alfonso X, recupera el rito visigótico mozárabe, como ya ha dicho el Cardenal Cisneros, que en el 18 también se estaba perdiendo. Abre, a través de una real célula, Carlos III aplica una real célula en la cual dice que todas las bibliotecas arzobispales de España tienen que abrirse al público, para que todo el mundo pueda acceder a la cultura. Y no solo esto, además a los que hemos sido bibliotecarios nos toca la fibra. Al frente de esa biblioteca no tiene que haber un tipo cualquiera, tiene que haber un bibliotecario, una persona que sepa de biblioteconomía. Y el Cardenal Cisneros abre la biblioteca arzobispal. Y no solo eso, sino que crea un gabinete de curiosidades, tanto de ciencias naturales como de arqueología, con muchas piezas traídas de México. Pues evidentemente, damas y caballeros, para mí esto es la hispanidad. Esto es la hispanidad, unir culturas, una cultura que tiene una misma esencia, que es la hispánica. Y para ir cerrando, que creo que me estoy pasando un poquito del tiempo, y pues alguno dice, se ha tomado demasiadas Coca-Colas o cafés al venir para acá, se está emocionando demasiado, nos está vendiendo demasiado a Toledo, pues de nuevo vuelvo al argumento de autoridad, vuelvo al más grande de nuestras letras, junto a Miguel de Cervantes, que es el Fénix de los ingenios, que es Lope de Vega. Si a alguno de ustedes le parece que me, con perdón la expresión, flipado demasiado con Toledo, cojan a Lope de Vega. A mí me pueden contradecir, tachar, insultar, lo que quieran, pero con Lope de Vega no van a poder. Al fin, Toledo, insigne, ínclita, fuerte, Toledo la imperial, la ciudad noble, la cabeza de España, aquella antigua famosa corte de los reyes godos, que como el corazón es en el cuerpo, el centro y el principio de la vida. Así es Toledo, corazón de España. Muchas gracias. Bueno, pues como ven la cosa va increciendo, te han dejado un papelón, vamos. Buenas tardes a Adelante, todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Héctor por organizar un evento como este y muchas gracias a la Matritense por acogernos en el corazón de Madrid en una jornada como esta. Mirad, yo voy a hablar del trasfondo teológico de la hispanidad, del trasfondo teológico de la hispanidad. Voy a invitar a actualizar en los tiempos que corren dicho trasfondo teológico y hacerlo además como palanca de fuerza contra la decadencia y degeneración de la posmodernidad. Y todo esto sin menoscabo alguno de la aventura, la épica y la gesta de la España imperial. De hecho, la aventura, la épica y la gesta de la España imperial en gran medida se va a poder explicar por el trasfondo teológico que
que la sostuvo. La hispanidad, para mí, es la proyección de España sobre el mundo, la proyección de la España victoriosa de la Reconquista, la proyección de la España restaurada frente al Islam. Recordar, España se reconquista y se restaura frente al Islam y desde las coordenadas de la tradición cristiana y católica. Bien, la hispanidad es la proyección de la España victoriosa frente al Islam y conforme a las coordenadas cristianas sobre el mundo, sobre el globo entero. En un momento dado tenemos el mundo en un puño. Ahora, esta proyección de España sobre el mundo, esta hispanidad que es proyección de esa tradición cristiana, nunca debemos entenderla como una proyección puramente nacionalista. No es una expansión nacionalista de España que depreda y coloniza el mundo. Lo que se expande no es la nación española. Lo que se expande es una tradición. La nación española es vehículo de una tradición. No es un ejercicio de nacionalismo depredador y colonialista. Es un ejercicio de civilización sobre aquellos que no están alumbrados, esclarecidos por la tradición cristiana. En ese sentido, lo que expande España no es la nación española, sino es con el vehículo de la nación española la tradición cristiana y católica. Y no la tradición cristiana católica sin más, sino la tradición cristiana católica de esa España que ha hecho la reconquista y la restauración frente a los moros. A partir de aquí, ¿qué significa esto? Bien, lo que significa es que en el Imperio Español el interés de España, su dimensión política, está subordinada a la gloria de Dios y el ideal de la cristiandad. No es un mero imperio económico, no es un mero imperio político, económico y material, sino que los intereses de la acción política española están subordinados a la gloria de Dios, a la cristiandad, al ideal de la cristiandad medieval. En este sentido, el Imperio Español es misional, tiene una misión, es evangelizador, se somete y subordina a una misión. No es simplemente una ansia de poder. Aunque en la casuística infinita de los casos podamos encontrar campañas e individuos que se mueven por un interés egoísta. Bien, eso sería bajando al detalle de la casuística. Pero el proyecto general subordina ese imperio a la expansión de la tradición cristiana católica, que ha reconquistado y restaurado a España frente a los moros. A partir de aquí, esto también supone que desde esa gloria de Dios y desde ese ideal cristiano, las leyes, las instituciones, el Estado, el modelo antropológico, bebe de las fuentes de la tradición cristiana. Las leyes, las instituciones, el Estado, el ideal antropológico que constituye a los españoles del siglo de oro, bebe de una fuente, vamos a decir, metafísica, de una tradición religiosa. Efectivamente, como se ha señalado anteriormente, no son ateos. No solo están, por decirlo así, subordinados a la gloria de Dios y de la cristiandad, sino que construyen sus leyes, sus instituciones, incluso su ideal antropológico, bebiendo de las fuentes de dicha tradición cristiana y católica. Y esto además lo hacen no solo con ánimo de misión, misional, sino también de confrontación. Porque hay infieles, herejes y, entre comillas, paganos. Es decir, es un imperio cruzado contra el infiel, contra el Islam, contra los turcos, contra los piratas berberiscos, contra los herejes, esto es, aquellos que dicen ser cristianos y están pervertiendo la tradición cristiana, luteranos y calvinistas. Y luego, obviamente, contra, entre comillas, paganos. ¿Quiénes son esos? Los antropófagos del mundo azteca o del mundo ica, que deben ser derrotados, obviamente. No vamos a tolerar esa antropofagia. Hay que redimir a los pueblos mexicas de la tiranía antropófaga azteca. Entonces, el imperio español no es un imperio nacionalista, es un imperio tradicional,
que expande la tradición cristiana católica, fruto de la reconquista y restauración de España frente a los moros. Y tiene dimensión misional y dimensión de cruzada. Entonces esto ya no es poca cosa, ¿verdad? De cruzada contra el infiel, contra el hereje y contra el antropófago. Ahora, ¿qué es exactamente eso de la tradición cristiana católica? ¿A qué hace referencia en términos teológicos? Bueno, pues esto para mí es la clave. El Imperio Español es el imperio de la gracia. La clave que nos permite entender qué es el catolicismo español y en general cuál es el núcleo fundamental de la tradición católica cristiana es la gracia. ¿Qué significa esto de la gracia? La presencia del aliento divino en el alma humana. A pesar del pecado original, a pesar del carácter contingente y limitado del ser humano encarnado en cuerpo, sangre, huesos, en el hombre queda chispa y aliento divino. Hay lo que se llama la gracia suficiente y eficiente, que desarrollan los teólogos de la Escuela de Salamanca, que desarrolla el molinismo, que aparece en la cultura popular, que aparece en esa obra de Calderón, donde se dice, al rey la hacienda y la vida se deben dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Es decir, frente a luteranos y calvinistas que niegan la gracia, frente a moros, musulmanes, que niegan la gracia, frente a judíos que niegan la gracia, y por supuesto, frente a los antropófagos que desconocen la dignidad esencial del ser humano y entonces esclavizan y se los comen, la tiranía azteca, la gracia suficiente y eficiente, la presencia en estado de potencia latente dentro de nosotros de la gracia de Dios, que efectivamente la podemos olvidar, que podemos estar heridos espiritualmente, que la hemos olvidado, pero que no estamos vacíos. Recordar, para Lutero y Calvino hay un abismo ontológico entre Dios y la criatura. Lutero llega a decir que el hombre es una puta y que a veces se la folla a Dios y a veces se la folla al demonio, pero que no puede elegir. Lutero. Bien, la tradición cristiana católica española dice justo lo contrario. ¿Puedes elegir mal? Claro que sí. Pero tienes potencia y fuerza interior suficiente para, si te pones con ello, si te sometes a la disciplina espiritual, ¿no?, de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, cuando te dice, elige bandera, la de Cristo o la del demonio. Bien, puedes elegir. Tienes capacidades de la libertad de ser santo y de ser héroe. Frente al mundo protestante que ya no va a poder concebir la salvación por las obras, no va a poder concebir ni al santo ni al héroe, el Imperio Español, conforme a la larguísima tradición europea, que ya está en la arete de los griegos, que ya está en la virtus romana, es una clave fundamental de la tradición en su sentido perenne, la gracia suficiente y eficiente del Imperio Español, dice, estamos todos llamados a la santidad y al heroísmo. No somos una puta a la que monta Dios o el demonio. Pero es que, ojo, el mundo islámico dice lo mismo. Entre Dios y el hombre hay un abismo ontológico insalvable. Y lo mismo dice el judaísmo. Bien, pues frente a ese nihilismo, porque negar que participamos de Dios es la clave de bóveda de todos los nihilismos, es como la matriz de la cual van a surgir las infinitas formas de nihilismo, el imperio de la gracia. El imperio español como el imperio de la gracia, que lleva esa conciencia de la gracia a esos antropófagos de las Américas, que lleva esa gracia a confrontar a Lutero y a Calvino, herejes, y que está dispuesto a luchar contra los infieles moros, claro, que no tienen razón. Es que no hay abismo ontológico, es que a través de Cristo, todo Dios y todo hombre, y que dice yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Todo Dios y todo hombre y Cristo dice yo y el Padre somos uno, ya no hay abismo ontológico, ¿verdad? Ya la gracia se manifiesta en plenitud en Jesús. Ostras, la cosa cambia, ¿verdad? Bien, pues esto no es una elucubración teológica erudita ni refinada. Es el trasfondo teológico que sostiene ese imperio español, que se expande sobre el mundo conforme a esta idea de la gracia suficiente y eficiente. Claro que implica varias cosas. El derecho de gentes, la dignidad esencial de todo semblante humano. Donde hay semblanza humana, hay una dignidad esencial. Por eso no pueden hacer antropofagia los paganos aztecas, no. Del mismo modo, como hay esa dignidad esencial, hay culto a la honra, hay culto al honor.
Honra sin marcos, se decía en Castilla. Da igual si serás rico o pobre. Da igual si lo hiciste bien o mal en las cosas mundanas. Guardaste tu honra, guardaste tu honor, respetaste y potenciaste tu dignidad esencial. Mínimamente te abriste a la santidad y al heroísmo. Bien, ese es el argumento de la vida. Lo demás se te da por añadidura. Y a partir de aquí, lo que he dicho antes, la salvación del alma depende de nuestra libertad. No estamos capados frente a Dios. No estamos emasculados frente a Dios, como plantea Lutero, como plantea Calvino, como plantea el Islam, como plantea el judaísmo, como plantean, por supuesto, los antropófagos aztecas, que están casi en estado de naturaleza, ¿no? Se depredan unos a otros y entienden la vida como una especie de cosa fatal. Bien, pues frente a eso, el Imperio Español como imperio de la gracia. Y en la medida en que el Imperio Español es un imperio de la gracia, es un imperio contra el nihilismo. Y ojo, esto es muy importante, porque mirar, el Imperio Español fue derrotado. Básicamente la paz de Westfalia, continuará, tendrá inercia, pero va a dejar de tener capacidad de hacer hegemonía. Bien, es derrotado, pero no desautorizado. Puede ser derrotado materialmente y seguir sosteniendo tu superioridad espiritual frente a quien te derrota. En este sentido, fijémonos, que es que además se estudia en la historia de las religiones, en el momento en que se niega esa dimensión trascendente, inserta en el alma humana, esa gracia divina de Dios no se aparta, el Espíritu de Santo no se aparta, el momento en que se niega eso, el resultado suele ser siempre el mismo. Una deriva puritana e integrista. Una deriva puritana e integrista. Si por la libertad no puedo merecer ni el heroísmo ni la santidad, me queda la obediencia unilateral y rigorista a la palabra revelada. Bien, ¿qué hicieron luteranos y calvinistas? Hacerse puritanos. ¿Cómo funciona el nihilismo monoteísta del Islam actual, del salafismo? Como un rigorismo, como unos puritanos. ¿Cómo funciona la ortodoxia judía? Como un puritanismo. Bien, el mundo católico nunca fue puritano. Nunca. No necesitas ser un puritano, un obseso de Dios. No necesitas el nihilismo monoteísta de los salafistas si hay gracia suficiente y eficiente. Ahora, ¿qué pasa con los puritanos? ¿Os habéis dado cuenta de lo que ocurre? Hay dos posibilidades cuando se niega la gracia. O te vuelves un integrista, o al final dices, oye, pues mira, si de Dios no puedo ni saber ni merecer, me voy a olvidar de Dios. Y me voy a dedicar a la riqueza y al bienestar. Me voy a dedicar a la vida mundana. ¿Qué es lo que anuncia Calvino? ¿Qué anuncia Calvino? Cuando dice, bueno, como no sabemos nada de Dios, como de Dios no podemos ni saber ni merecer, vamos a dedicarnos a ser ricos. Y a lo mejor siendo ricos es un anuncio de que seremos salvos, de que iremos al cielo. Nunca antes en la historia de Europa, ni griegos, ni romanos, ni celtas, ni germanos, en sus religiones correspondientes, se habían planteado que si se te daba bien el mundo del dinerito, es que Odín te iba a recibir en el Valhalla. Nunca en la historia de Europa una subversión como esa. La hicieron nuestros enemigos protestantes. En este sentido, el Imperio Español es el imperio de la gracia, contra el nihilismo monoteísta de los salafistas y contra el nihilismo materialista en el que ha derivado la modernidad. Porque la modernidad en la que vivimos, el nihilismo materialista de la modernidad, es el fruto maduro de la victoria protestante, de la herejía luterana y calvinista. Lo he dicho antes, si de verdad no podemos ni aspirar a la santidad ni al heroísmo, ¿qué nos queda? O someternos a la palabra revelada, ¿verdad? Someternos al Corán, o decir, bueno, a la mierda Dios, joder. Yo voy a dedicarme a pasarlo bien y que esto fluya y la pastita y pasarlo bien y... Bien, pues ninguna de esas dos opciones responde a la antropología tradicional. No ya la de la gracia suficiente del Imperio Español, la de la arete de los griegos, la de la virtus romana, ¿verdad? Bien, entonces, al final, el Imperio Español como el imperio de la gracia suficiente y eficiente, que no es sino en el lenguaje de la España del siglo de oro, la tradición en su sentido mayúsculo. Dios no se aparta. Yo y el Padre somos uno, dice Jesucristo, ¿verdad? Claro, a partir de aquí, explicado lo que es el Imperio Español, el imperio de la gracia. ¿Qué es la hispanidad? Hemos dicho que es la expansión de España sobre el mundo conforme al ideal cristiano. ¿Qué es la hispanidad? En primer lugar, la hispanidad a día de hoy son los restos de dicha expansión. Quedan restos, ¿verdad? Vas a México y hablan castellano. Bien,
que esos restos puedan ser algún día una plataforma geopolítica de poder, es una cuestión que está in albis, no lo sabemos. Podría ser o no. Pero lo que está claro es que quedan restos de ese proyecto derrotado, desmenuzado por nuestros enemigos, que no son enemigos cualquiera. Negaban nuestra antropología. Luteranos y calvinistas niegan la gracia. Su imperio al final es el del nihilismo materialista, el de la posmodernidad decadente y degenerada por la que transitamos. Ahora, digo más. Esa hispanidad, restos de la hispanidad la que tenemos ahora. Pero la hispanidad también es algo más. Si nos atenemos a su trasfondo, la hispanidad no solo son los restos, es el espíritu de la gracia, la idea de misión y de cruzada. Frente a la España inane, que tiene a bien disolvernos en el globalismo y la posmodernidad, y frente a la anti-España, que tiene a bien negarnos y balcanizarnos en el nacional separatismo, viene a estar a decir que hay una España eterna, que es la que considera que lo más propiamente español es la gracia suficiente y eficiente. Vivir por y para la santidad y el heroísmo, humildemente cada cual en lo que le toque, sabiendo que tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Y que por tanto da igual nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra contingencia. No somos las putas de Dios o del demonio, que decía Lutero. No. Somos hombres heridos, pequeños, limitados, olvidadizos. El pecado original nos lo explica, ¿verdad? Pero no estamos capados. Desde la libertad y conforme a una disciplina espiritual, a una disciplina de autoconocimiento y liberación de lo que hay en nosotros de miserable, podemos ser santos y héroes. Ojo, hostias, vaya, eso sí que es un corte de manga al mundo moderno. Pero hay más. No solo entonces España es cruzada y evangelio. No solo entonces España es la gracia suficiente y eficiente que debemos actualizar para la santidad y el heroísmo. Es que entonces tenemos conciudadanos, bueno, otros españoles como nosotros son ciudadanos, ¿verdad? Conciudadanos, pero lo tenemos compatriotas. Compatriota es todo aquel que consciente o inconscientemente se implementa en su vida los principios y horizontes de la gracia suficiente y eficiente. Y entonces tienes compatriotas en España, en la hispanidad y en la conchinchina. Allá donde hay un hombre o una mujer que aspira a actualizar eso que los españoles llamamos la gracia, ese es un compatriota del Imperio Español. Porque el Imperio Español fue el imperio de la gracia. Frente al nihilismo de luteranos, frente al nihilismo de los obsesos de Dios, del Islam, por supuesto frente a la antropofagia, ¿verdad? Entonces, al final yo digo, la hispanidad que no solo sean los restos, hagamos una nueva hispanidad. Nueva hispanidad significa en nosotros, actualizar el imperio de la gracia. Y allá donde vayamos, predicarlo y hacerlo posible. Y allá donde haya hombres y mujeres dispuestos a confrontar el nihilismo y vivir conforme al ideal de la gracia, ahí es donde está amaneciendo una nueva hispanidad. Es decir, despertar aquello que nos movió, despertar aquello que nos sostuvo. Eso es lo que realmente nos hace españoles. Muchas gracias. Yo pensaba que la cosa ya no se podía superar, pero vamos, esto ha sido... Bueno, desde luego estarán ustedes más o menos de acuerdo con cada uno nos ha dado una visión muy interesante de lo que es la hispanidad, o lo que ellos piensan que es la hispanidad, pero desde luego lo que todos tienen es una pasión contagiosa, no me digan que no, ¿eh? Yo estoy aquí ya, me está hirviendo la sangre. Bueno, pues es el momento de las preguntas, así que no les voy a robar su tiempo. Adelante, creo que por aquí tenemos una ya. Don Antonio. Buenas tardes, muchísimas gracias por todo lo que nos han dicho y cómo nos lo han dicho. Yo quería referirme a usted, señor Gómez, porque efectivamente... Gómez, ¿no? Perdón. Me ha señalado a mí, perdón, entonces me he liado, perdón. Bueno, podría hacerlo lo mismo, bueno, no, pero bien, perdona, sí. Debo de ser moderado en el tiempo. Es hermoso todo lo que nos ha contado de Toledo y quizá yo añadiría, si me lo permite, que algo por lo que se puede enorgullecer Toledo y también España es de la escuela de traductores, porque cuando pensamos en el Renacimiento se nos va la cabeza a Italia, que es justo que así sea. Pero si lo que llamamos continente europeo realmente recibió la primera llamarada
por ejemplo, de la obra más grande después de la Biblia, que fueron los Elementos de Euclides, eso salió desde Toledo. Entonces, Toledo puede presumir de que la Escuela de Traductores ha sido el verdadero crisol desde donde se ha emanado la cultura que hoy conocemos Renacimiento en otros países. Y además, pues ha sido la ciudad que ha dado asilo y que ha dado cobijo a Juanelo Turriano. Entonces, cuando se hacen estas visitas a Toledo, además de las iglesias y la catedral, sería bueno también incluir la calle del Hombre del Palo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se suele hacer. Muchas gracias, don Antonio. Además, guardamos muy buen recuerdo de usted, porque usted estuvo aquí con nosotros. La primera vez que estuvimos aquí se sentó a nuestro lado, así que eso jamás lo vamos a olvidar. Y además está el vídeo por ahí grabado en el canal de La Matritense. Lo que ha comentado, y muy bien comentado, es un buen ejemplo de la gran cantidad de méritos que tiene Toledo y que en apenas 20 minutos es muy difícil de condensar. Pero la verdad es que la Escuela de Traductores es algo muy gordo, porque muchas veces pensamos que en ese renacimiento europeo, y nos vamos a Italia, pero nos olvidamos que sin todo lo que fue la Escuela de Traductores de Toledo, que tiene su semilla en la taifa musulmana, y que luego, ojo, arzobispos francos que llegan con la esposa de Alfonso VI de León y de Castilla, proyectan, y que luego Alfonso X hace un nuevo giro de tuerca, en este caso, dando mayor peso al castellano, la cultura en Europa no hubiese sido igual. Todo el mundo que quería o necesitaba un determinado libro en la España pleno medieval, perdón, en la Europa pleno medieval, tenía que ir a España, a Castilla, tenía que ir a Toledo. Pero tanto para conocimientos ortodoxos como, ojo, también heterodoxos. Porque Toledo tiene esa doble importancia, tanto lo que es el conocimiento heterodoxo como es en el conocimiento ortodoxo. No pongo uno por encima de otro, me da igual uno que otro. Y lo que ha hecho sobre Juanelo Turriano es que es algo espectacular. O sea, esto, si hay por aquí ingenieros, arquitectos, etcétera, ese ingenio que lleva a subir agua desde el río Tajo a la parte superior del Alcázar y demás, es una auténtica pasada. En Toledo siempre hemos tenido problemas de agua. Seguimos teniéndolos con el trasvase, y no quiero meterme ahí. Pero siempre hemos tenido problemas de agua. Miento, hubo dos momentos en el que no. Con los romanos, que tuvimos un acueducto más puro estilo segoviano, y con Juanelo Turriano. Pero bueno, si conoce un poquito la vida de Juanelo, es lo que pasa por dedicarte a hacer obras públicas. Haces la obra, no cobras, etcétera. Ah, mi padre te dijo, yo no sé nada, ahora yo soy el rey, no te pago, etcétera, etcétera. Y nosotros, cuando hacemos estas rutas y visitas, insistimos mucho, tanto en el valor ortodoxo como heterodoxo de la Escuela de Traductores, en la figura, evidentemente, del gran rey toledano por antonomasia, que no he mencionado ni siquiera porque son tantas cosas, que es Alfonso X el Sabio, y por supuesto en Juanelo Turriano, esa famosa calle Hombre de Palo, que es la calle que va por encima de la catedral, que va por debajo es la de Cardenal Cisneros, y por encima Hombre de Palo. Bueno, es una leyenda que tiene muchos visos de realidad histórica, y es que es lo que tiene Toledo. Toledo es la ciudad donde la leyenda se transforma en realidad histórica. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien más se lanza? Por aquí. Sigo con Toledo muy brevemente, para que los demás puedan... Bueno, tengo mucha voz por aquí. Realmente durante muchísimo tiempo hubo una muy buena relación entre los ciudadanos de las distintas religiones, o hubo momentos de tensión. Estoy pensando, Gustavo Adolfo Bécquer y sus leyendas, y cómo la hija de un comerciante judío se enamora de un cristiano, y cuando el padre se entera de esto prefiere matar a su propia hija antes que fueran esta pareja felices. Sé que no es representativo de nada, pero bueno, a lo mejor en toda esta etapa hubieron sus más y sus menos, con toda la grandeza que nos has explicado maravillosamente. Muchas gracias. No, lo que comenta es muy interesante, porque igual tampoco he citado a Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta del romanticismo español. Se enamora de Toledo. De hecho, conocemos dónde estaba su casa cuando estuvo viviendo con su hermano Valeriano, y se conserva el laurel que plantaron en la calle, en este caso San Ildefonso, muy cerquita de Santa Leocadia. Es que esas leyendas toledanas, hay un montón de ellas que reflejan amoríos entre cristianos y judías, muchísimos, y eso no es casual, es el reflejo de una sociedad medieval. Hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces cuando se habla de la convivencia, se quieren aplicar preceptos del siglo XXI en lo que entendemos como convivencia.
Y eso no es correcto, porque quedamos en el presentismo. Y eso no es correcto. Lo que se daba, por decirlo así, era como una especie de equilibrio, pero un equilibrio que, a diferencia de lo que sucedía en Europa o en todo lo que es el Mediterráneo, no se daba. Para mí un ejemplo clarísimo de lo que significa el Toledo de las Tres Culturas es los preparativos de la batalla de las Navas de Tolosa, que he mencionado antes. Gracias a Jiménez de Rada, arzobispo toledano, se consigue que desde Roma se dé la bula de cruzada, y muchos cruzados europeos, ultramontanos, porque venían más allá de los Pirineos, vienen a luchar. ¿Qué pasa? Que cuando estos ultramontanos, que muchos de ellos vienen curtidos de lo que sucedía en Tierra Santa, o de lo que habían escuchado que sucedía en Tierra Santa, donde al infiel no se dejaba ni un centímetro, donde había matanzas entre cristianos, judíos, musulmanes, etcétera, por desgracia no hemos aprendido mucho, claro, llegan a Toledo y se dan cuenta que hay una ciudad donde hay, oye, venimos en una cruzada contra los musulmanes y en Toledo hay musulmanes. Pero ojo, no solo eso, mira qué judería tienen. ¿Qué es lo que hacen los cruzados europeos? Asaltar la judería toledana, ante el cabreo, el enfado y la pena del rey castellano Alfonso VIII, porque él no quería eso, pero no, evidentemente no, por eso no riñe, no castiga a esos cruzados europeos, y el ejército avanza, y sucede algo curioso, en vanguardia van los cruzados europeos. ¿Qué es lo que pasa cuando van avanzando los cruzados europeos? Que llegan a alguna fortificación musulmana, y negociación, ni historia, ni nada, se pasa a cuchillo a los musulmanes. Alfonso VIII dice, aquí no se funciona así. Aquí se negocia, aquí hay honor. Y los musulmanes tienen dos opciones, se vienen a Castilla, pagan, o se van al Andalus y seguimos, perdón, al Andalus era todo, se van a sus reinos y negociamos en el futuro lo que pueda suceder. ¿Y qué es lo que hacen los ultramontanos europeos? No todos, pero es una parte importante, se marchan. Bien, es cierto que no es el único motivo, porque cruzar la Mancha en verano, no cobrar, problemas de agua, tiene lo suyo, evidentemente, pero si encima que estás pasando todo esto, no te dejan saquear y masacrar musulmanes, muchos se marcharon. Y ojo, algunos de ellos, cuando de regreso pasan por Toledo, intentan asaltar la ciudad de Toledo. ¿Qué es lo que sucede? Que no entienden la idiosincrasia de lo que sucede en Castilla y lo que sucede particularmente en Toledo. Aquí llevamos siglos y siglos viendo las caras cristianos, judíos y musulmanes, y hay momentos de negociación y momentos de lucha. Evidentemente no todo es idílico, porque en Toledo surge algo posteriormente, que son los estatutos de limpieza de sangre, que también hay que decirlo. En Toledo es donde surge realmente el verdadero problema judeo-converso. Entonces, no es ni todo ni blanco ni negro, son matices, son grises. ¿De acuerdo? Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola. Bueno, yo lanzo la pregunta un poco en general porque creo que todos más o menos podéis responder. Cuando hemos hablado de la literatura, del impacto que tiene el héroe español y de la aventura, pues a mí me resuena una cosa importante que creo que, a diferencia de otros arquetipos que hay en otros países, el caballero español es un antihéroe a veces. Es un poco la figura del licántropo, como dice Gonzalo muchas veces. El Cid Campeador, que es el héroe español por antonomasia, es un caballero desterrado, que es fiel hasta después del exilio, que es, digamos, no es el caballero de brillante armadura para los tiempos buenos, sino que es el caballero oscuro, el caballero que podría venirnos bien en esta época. Entonces yo creo que quizá, no sé si estaréis de acuerdo, la hispanidad, una de las cosas que puede inspirar es precisamente en los tiempos difíciles que estamos, no tanto una nostalgia de una época que pasó, sino de cómo es la quinta esencia del héroe español en los momentos difíciles cuando está pasando penalidades, ¿no? ¿Quién se lanza? Bueno, yo creo que en la tradición española, más que un antihéroe, el héroe español es un hombre redimido. Lo vemos sobre todo en el Don Juan, que es el personaje quizá literario español por antonomasia, con permiso de Don Quijote, que también, pero creo que es un personaje redimido en el aspecto en el que siempre se le presenta como un pecador o un hombre que va por mal camino y que mediante, lo que decía Gonzalo, mediante su libertad, elige ser un santo o un héroe y acaba redimiéndose y acaba salvándose. Ese es el gran héroe español. El héroe de brillante armadura que lo hace todo bien, eso no es español ni es real. Hombre, estoy pensando, se me ocurre que el Cid es el caballero en el destierro.
que por sus méritos vuelve al reino, conquista Valencia y el rey le restaura en su honor mancillado. Honor mancillado por una nobleza traidora que es más de linaje que de obras y que queda retratada en los infantes de Carrión. Entonces hay un trasfondo muy interesante en el Cantar de Cid. El Don Juan, que es el gran arquetipo, yo creo que junto con el Quijote que España ha lanzado al mundo, efectivamente es el canalla redimido. O sea, el canalla, el que tiene todos los dones del guerrero y todos los ha usado para hacer el mal. Para matar, para pelear, para seducir, para depredar a las mujeres, ¿verdad? Entonces solo al final se redime por amor. Pero es verdad que lo elige libremente, es decir, no está marcado de manera fatal, sino que el momento final de eso tan bonito de Doña Inés del alma mía, Doña Inés de mi corazón, ¿verdad? Entonces se redime. El amor de esa mujer que ha convertido en ángel a que un día demonio fue. Eso es. Entonces yo creo que está el desterrado, el redimido, y luego el caballero loco, que es el Quijote, el caballero loco, donde, bueno, yo creo que ahí hay un elemento interesante, y es que el caballero loco resulta ridículo. Claro, se pelea con unos odres de vino y se carga los odres de vino, claro, y con un molino y le voltea, ¿vale? Entonces son todo una sucesión de chanzas que dices, y este pobre hombre. Bien, pues este caballero loco también, sin embargo, creo que todos lo vemos, está loco porque ve gigantes donde hay molinos, pero razón la tiene. Es decir, la caballería andante es fundamental, el ideal del caballero, es como que, podríamos decir, malinterpreta esos libros de caballería. Interpreta literalmente la Amadís de Gaula y sale al mundo a buscar dragones. Claro, no los va a encontrar y los confunde con los gigantes, ¿no? Pero en ese caballero loco parecería que hay un mensaje lanzado en la botella. Como diciendo que algún día los españoles se reencuentren con el caballero y digan, ojo, no nos puede pasar ni como al Quijote que enloquece, ni como a los cínicos que se burlan de él y le dicen, anda ya, caballero. No. Tienes razón, pero no hay que enloquecer. No podemos ver gigantes donde no los hay. Es decir, hay que entender el lenguaje de la leyenda, el lenguaje de la tradición. Entonces, mira, se me ocurre a esos tres niveles, el destierro que vuelve, el redimido y el loco que tenía razón. En el último hay una cosa muy importante que explica muy bien, por ejemplo, la expansión española en América, pues no tendría sentido. Hay un montón de tierras en América que tienen nombres basados, California, por ejemplo, en novelas de caballerías. Y es el afrontar la locura en el sentido de que no hay más allá. Puedes ir a cualquier lugar, a cualquier sitio. Plus ultra. Exacto, porque en cualquier sitio, en cualquier lugar hay un lugar donde crearte una aventura, formar un reino o hacer una nación nueva. Entonces, esa especie de espíritu de infinito es muy difícil de encontrar. Yo creo que es la única vez en la historia de la humanidad que ha habido. Es lo que dice Vargas Machuca en su famoso lema: a la espada y al compás, más y más y más y más. ¡Qué maravilla! O sea, el no limitarlo nunca. Es decir, el siempre tienes que ir más allá. Y cuando se cambia el lema de España, el plus ultra, sí, es el más allá. Es nuestro enfoque de la realidad del futuro. Entonces, eso no se entiende en un mundo racional. Hombre, yo creo que ese plus ultra, que has dicho tú que es muy bonito, dices, siempre hay un lugar para la aventura, siempre hay un lugar, ¿no?, para la gesta. Exacto. Está respondiendo a esa idea que yo digo de la gracia, es decir, el ser humano no está atrapado en un mundo de puras contingencias materiales, sino que ese universo material en realidad es una oportunidad. Cortés. Es una oportunidad de lo imposible, de lo heroico, de lo santo, ¿no? Gonzalo, el lema de Cortés, el lema del escudo de Cortés. Cortés tiene un lema que dice: Dios los juzgó en sus actos, los encontró culpables e hizo mi brazo fuerte. Toma ya. Está perfecto. Pues, ese plus ultra, don Claudio Sánchez Albornoz dice que es algo tan sencillo como la proyección de la reconquista más allá de los mares. Es que no acabo nunca. Claro, se llega a Granada y es decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí quietos? Se abre la puerta de América. Entonces todo ese ardor, por definirlo de alguna manera, es el de seguir continuando, seguir avanzando. Han sido 8 siglos, pues venga, 3 o 4 siglos más, seguimos avanzando en todo lo que es América. Y una cosita que quería comentar a raíz del tema de los héroes y que tiene que ver con algo que ha dicho Héctor sobre Pérez Reverte, desde el respeto total y absoluto a Pérez Reverte y en algunos casos admiración que podemos sentir muchos. Yo es algo que publiqué en un artículo que me lancé una pequeña crítica a Reverte, con lo que eso supone, ¿no?, los palos que te pueden caer. Y es que cuando nos presenta ese héroe, que es Alatriste, dice algo muy curioso de Alatriste, o en verdad de Alatriste y los hombres que le siguen. Dice, no eran ni los más piadosos ni los más valientes, pero eran hombres honrados. Eso. No, al revés. No eran los más piadosos ni los más honrados, pero eran hombres valientes. Eso es. Bueno, pues se equivoca. Exacto. Se equivoca. Claro. Es porque son piadosos y porque son honrados. Son los más valientes. Son los más valientes. O sea, la valentía les llega
porque son muy religiosos y porque creen en el honor y en la honra. Eso es lo que marca y define al héroe español por excelencia. Cuando lees la conquista, breve crónica de la conquista de Nueva España, ¿no? La historia de Cortés. Son personas dotadas de una visión completamente religiosa de lo que están viviendo. Y de esa religión en ese sentido de la gracia, es decir, no hay un Dios lejano al que temer, que te ha dicho hasta cómo te tienes que vestir. No. No eres una pequeña criatura, no, sino, oye, que tenemos la gracia. Sí, la aventura es posible. O sea, Victoria Valhalla, por decirlo de una manera así muy evidente, ¿no? Bien, pues eso es lo que se articula en esa breve crónica de la conquista de Nueva España. Joder. Y esos hombres tenían algo de lo que hoy en día carecemos, y eran grandes referentes, grandes ejemplos. Vuelvo al cardenal Cisneros, en la campaña de Orán, que él mismo encabeza. Si han visto algún retrato de Cisneros, no era Conan el Bárbaro, ¿vale? O sea, eso que vaya por delante. Pues él la encabeza. Y cuando va avanzando hacia Orán, claro, siendo arzobispo primado de las Españas y cardenal, cuando llega la hora de dormir y descansar, pues evidentemente puedes tener la tienda más lujosa que quieras, casi al nivel del emperador. No la quiere. Una tabla y al suelo. Duerme en el suelo. Una tabla y al suelo. Claro, cuando sus hombres ven que un tipo que es cardenal y, repito, arzobispo primado, con todas las comodidades del mundo, la rechaza y pide dormir en una tabla en el suelo. Y como una vez al día, y le da igual, no necesita más. Vas donde te manden, vas detrás. En la campaña de Garellano, durante los combates de otoño-invierno, el ejército francés y el español están enfrente, separados solamente por el río, y se pasan así durante meses. El ejército francés dobla al ejército de Fernando de Córdoba, el gran capitán, son justo el doble. Y las unidades italianas de apoyo a ambos bandos están en aquel entonces, por decir una manera, al norte o al sur, están separados. Durante el invierno, el comandante en jefe del ejército francés, en Luisa, se retira a Gaeta, y él vive en los palacios, en los castillos, comiendo bien, tal, mientras sus soldados, básicamente gascones y normandos, se pudren en el frente, en el barro, donde había que vivir entre lluvias, barro y pasarelas. El gran capitán y sus capitanes almedas no se separan ni un metro de sus soldados. Duermen junto a ellos, en el barro, en las chozas y entre la porquería, durante los 4 y 5 meses que dura la campaña de otoño-invierno. Cuando llega el momento, a finales del año, en pleno invierno, que es cuando él decide, bueno, vamos a contar aquí lo que ocurre, la diferencia entre lo que es la relación entre la tropa y el mando, de lo que es el ejército español, que todos ven a sus mandos y a sus caballeros junto a ellos, y los franceses que están durmiendo a 24 horas de distancia, es brutal. Y es uno de los elementos que decide lo que va a ocurrir. Y va a generar luego un modelo de conducta, que es el ejemplo perfecto. Claro. Un último ejemplo, por favor, que es muy bueno. Un último ejemplo de esa valentía y heroísmo que inspiraba a los españoles. La batalla de Rocroi, que siempre es considerada como la caída, el sastre de los tercios. Mentira. Lo que pasa es que los franceses la han vendido muy bien. Los tercios siguieron funcionando y siguieron cosechando victorias. De hecho, muy poquito después se siguió ganando. En la batalla de Rocroi, que ya saben que solo aguanta un tercio y demás, los españoles van cayendo, los franceses apresan a un oficial español y le dicen: caballero español, ¿cuántos hombres tenía a su mando, su gobierno? Y el caballero español, con mucha chulería, gallardía, seguro que era madrileño, fácilmente, con mucha chulería le dice al francés: ¿cuántos hombres tenía a mi mando? Cuente a los muertos. Eso es honor. Eso es lealtad, eso es admiración por los que han sido tus hombres. Cuente a los muertos. O sea, incluso cuando le van a ejecutar o le pueden ejecutar, le da igual. Cuando la vida se ponga complicada, cuentan a los muertos. Yo creo precisamente, y creo que estaréis de acuerdo, que y además es algo que puede resumir esta ponencia, y algo que me ha gustado mucho porque fue implícitamente, porque no elegimos los temas en consenso, sino que cada uno eligió el suyo y al final todos llegamos a la misma conclusión, que fue hablar de la espiritualidad y la aventura, ¿no? en el Imperio Español. Y es que además yo creo que el espíritu devoto y el espíritu aventurero, unidos en gemela vehemencia, han sido como los dos pilares, como las dos columnas del plus ultra, que realmente han conformado esa hispanidad, que no hay que olvidar que ha sido el último hito humano de la historia de la humanidad, porque el resto de hitos han sido tecnológicos, pero el último hito humano ha sido la hispanidad. Y eso no conviene olvidarlo, hay que recordar. Amén. Bueno. La última pregunta, que si no se nos va ya mucho la cosa. Ya tienes hambre. Bueno, muchas gracias a todos por las magníficas ponencias. Yo
voy a haceros una pregunta o una reflexión. Yo soy de origen portugués, mi madre es portuguesa y mi padre es español, ¿no? Entonces yo en el fondo reivindico siempre la figura de Felipe II, porque me siento muy identificado, ¿no? ¿Vosotros creéis que realmente la caída o la decadencia de la hispanidad surgió en 1640, cuando ese imperio que realmente fue el imperio portugués y el imperio español, basado en las mismas coordenadas del catolicismo, ¿no? Porque tú vas a Portugal y son incluso más católicos que nosotros y son más conservadores porque se han quedado en ese punto, no fueron vencidos por los ingleses, fueron sometidos a nivel cultural y demás, pero no se les ha intentado eliminar como se ha pasado con España, ¿no? ¿Creéis que para que todo lo que has comentado antes, Gonzalo, pueda volver a surgir esa hispanidad o ese bloque iberófono que habla alguien que tenemos en común como es Santiago Armesilla, crees que tiene que empezar por esa reconversión con los portugueses? Y que Portugal es una nación española que se fue, pero es una nación española. Los portugueses son españoles, no pertenecen a la ciudadanía española, al Estado español. Pero desde el punto de vista histórico y antropológico son, entre comillas, una variante de la españolidad. En este sentido, el horizonte que habría que cultivar es el de reintegrar Portugal al conjunto de lo español. Y efectivamente, cuando en 1640 Portugal se va, perdemos todos los españoles, portugueses y el resto. Sí, es lo que te voy a decir, porque incluso en esa época fue la élite la que se quiso separar. Y el pueblo llano fue el que intentó mantener esa unión. De facto. Entre comillas, aunque no había surgido todavía la ideología nacionalista, hay que pensar que el virus nacionalista desde la Baja Edad Media está afectando. O sea, cuando tú entras en la sala de batallas del Escorial, recuerda que tienes a la derecha una pelea contra una Francia subversiva antiimperial. A la izquierda estás contra los moros, obviamente, el infiel, ¿no? El nihilismo monoteísta, que es una cosa atroz, y a la derecha ya tienes una pretensión de, por decirlo así, de individualismo nacionalista. El nacionalismo es una forma de individualismo que fragmenta el ideal imperial, que es universal e integrador. Entonces, efectivamente, la salida de Portugal del resto de España es un error portugués y español. Y a día de hoy seguimos con procesos de secesión. Entonces yo, por eso, siempre que puedo, en este libro que recomiendo, que lo he escrito yo, ¿verdad? España frente a su destino, hablo de la gracia suficiente, hablo del imperio y hablo de la necesidad de, aunque se articule en diversidad, se mantenga la unidad del español y se reintegre lo portugués, claro que sí. Creo que era Luis de Camões quien decía que hablad de castellanos y de portugueses porque españoles somos todos. Por eso te digo, pero ahora a día de hoy es muy complicado. Porque... Sí, pero yo lo de bloque y demás, yo lo quitaría por la vía política cero. Igual que esto no es una reivindicación del Imperio Español, no. La unión tiene que ser neta y meramente, bajo mi punto de vista, cultural. Totalmente. Cultural. Nada de bloques de geopolítica, geoestrategia, no. Tiene que ser una unión cultural, porque hoy en día lo que nos hace más libres es la cultura. 100%. Vale. Bueno, pues es difícil mantenerlos callados, ¿eh? Sí, Bueno, queda claro que si queda alguien vivo con este ideal del español, estoy rodeado de 4 de ellos. No cabe duda. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que volváis pronto y que sigamos con estos debates. Me gustaría ver a alguien en contra, que tuviera ideas contrarias. Os lo coméis, ¿eh? A esos no los deje entrar ya. No, hombre, es fácil encontrarlos a día de hoy. Por desgracia, España está enferma y vas a encontrar un montón de personas enfermas de hispanofobia. Hombre, pero estaría bien encontrar a alguien con vuestro nivel y que tuviera ideas en contra. Villacaña se llama. Villacaña, es el brujo negro de todo esto. A ver qué pasa. Hoy se va a hablar de él, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Y solamente, bueno, un aplauso, por favor. Solamente permítanme recordarles 2 cosas. Primero, que este viernes, día 27, o sea, mañana, tenemos recordando a Mario Benedetti, que va a ser una cosa muy bonita, que va a tener música en directo, en guitarra y todo. Y otra cosa, el día 31, martes, y el día siguiente, el día 1, representamos, como siempre en la Matritense, el Don Juan Tenorio, único sitio que queda en Madrid donde se representa a Don Juan Tenorio en la Noche de Ánimas. Si quieren verlo, aquí estaremos. Clamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responda al cielo y no yo. Bueno, ojo. Más importante todavía,
tienen ahí a la salida nuestros libros a un precio inmejorable. No pierdan la oportunidad. Muchas gracias a todos.